A lo mejor también en la provincia de Soria, una tesis doctoral sobre el comunal y utilizan el libro mío como referencia, ¿no? Pues todo eso me llega. Pero lo que más ha impulsado el libro ha sido el movimiento 15M. El movimiento 15M pasará a la historia por la cuestión de la asamblea. La asamblea es las formas tradicionales de autoorganización en el mundo rural. Y cuando salió mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, lo del concejo abierto era una cosa que se había olvidado, se sabía en algunas zonas donde todavía existe, por ejemplo la provincia de Álava, algunas zonas de Burgos, pero en general se había olvidado, sobre todo en la juventud de las ciudades no tenían ni idea de qué era el concejo abierto. Pero cuando el 15M sale y pone el acento en la asamblea, esto da pie a que bastantes personas se interesen por la historia de los movimientos asamblearios rurales. Y eso, claro, les lleva a mi libro, puesto que uno de los capítulos de mi libro, el capítulo 6, se titula El concejo abierto y el mundo rural popular. Por lo tanto, el 15M ha relanzado de nuevo el libro, que es leído en una clave nueva, que es la clave de los procesos asamblearios por los que ahora bastante gente estamos luchando. Aquí se ha cumplido una de mis intenciones al hacer el libro, que era unir tradición y revolución. Es decir, el cambio social cualitativo que actualmente necesitan las sociedades europeas tiene que hacerse mirando en parte hacia el pasado. Es decir, tenemos que considerar el pasado para hacer ese cambio. Y el pasado, lo positivo del pasado, no me refiero a lo que sea negativo del pasado. Entonces, la cuestión de los procesos asamblearios o de los bienes comunales, pues tiene una importancia enorme para el futuro. Y ahora encontramos que esto se está uniendo. Si alguien quiere entrar en mi página, encontrará, por ejemplo, la charla que se hizo allí en la Acampada de Sol el día 6 de junio pasado, que se titula Procesos asamblearios en nuestra historia. Se grabó tanto en audio como en vídeo, lo hizo la gente del 15M. Y bueno, pues para mí fue uno de los momentos más interesantes, porque la acampada y todo el asunto estaba en su mejor momento, y entonces pues allí en medio de los cartones, de los plásticos, de las maderas, encontramos un hueco para hacer esto. Y conseguí por fin que el pasado no aparezca como algo ajeno a nuestras vidas, sino como algo que tiene mucho que ver con nuestras vidas, ¿no? Y ahora pues todo esto ha hecho que de nuevo haya, digamos, como un relanzamiento del libro. Precisamente por eso esta edición estaba acabada. Entonces la editorial dijo, bueno, pues vamos a sacar una nueva con una renovación de portada y tal, que lo hicieron ellos, ¿no? La renovación de portada es solo de portada. Y hecho, quizá esta sea la 107, me parece, presentación del libro directa, y luego quizá otros 50 actos públicos más que tienen relación con el libro, pero que no estaban citados en la portada. Esto situaría lo que el libro ha dado de sí en este terreno quizá en 160 actos. Es interesante, ¿no? Interesante cuando... Quiere decir que yo no escribí el libro directamente, sino que lo que fui haciendo fueron capítulos del libro a petición de gente que me pedía, bueno, pues queremos una cosa sobre el comunal, o sobre el concejo, sobre la música tradicional, o sobre el carlismo, y yo los iba escribiendo según me iban haciendo peticiones. Por ejemplo, el de bienes comunales fue un acto en Valladolid, en un centro allí, una gente que lleva un huerto que se llama Va. Entonces hice bienes comunales en Castilla, petición de este colectivo, ¿no? Y el concejo abierto, el mundo rural popular, también lo hice para una gente de un pueblo de Álava. Y luego se le ocurrió a la editorial Brulot decir, bueno, ¿por qué no juntas todo eso y sacamos un libro? Y lo que sí hice específicamente para el libro fue su segunda parte, que está dedicado a la agricultura. Todo lo que dedico de la agricultura, reforestación... Bueno, pues todo esto sí lo hice para el libro. Quiero decir también que ahora una editorial ha cogido la parte que dedico en el libro a la reforestación, y como ellos hacen muchos trabajos de reforestación, lo van a sacar como un folleto, un pequeño folleto, que serían como unas, me parece que son 20 y tantas páginas de este libro, y a eso sí le he hecho un prólogo. Por primera vez en ese prólogo me he implicado emocionalmente, me he quitado la máscara de frialdad con que siempre escribo de estas cosas, para que nadie diga que estoy hablando de mi vida privada, de mi infancia, ¿no? Y entonces ahí no, ya he tirado la máscara, y en ese prólogo sí he incluido recuerdos infantiles, lo que yo recuerdo del mundo rural tradicional, que en este libro no aparece en absoluto. Este libro es un libro más bien frío, objetivo, distante. Me parece que tiene 200 citas a pie de página, y eso significa pues que no quería
mezclarlo. Pero después de todo esto, cuando me dijeron, pues queremos sacar una parte de tu libro, dije, pues aquí ya me voy a hacer un prólogo plenamente subjetivo diciendo lo que me dé la gana, ¿no? Y bueno, pues ahí está el prólogo, saldrá en un mes más o menos y ya me diréis qué os parece. Antes de entrar en el libro quería tratar de dos cositas. Una es, en el año 2012, que en el que estamos, es el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz. Hay lo que se llama los fastos del Bicentenario, que por cierto en Cádiz están hasta las narices ya de tanta fiesta y de tanta tontería, y yo llevaba ya tiempo queriendo entrar en conflicto con la versión oficial de lo que significó la Constitución de 1812. Por lo tanto, pues tenía ya unos materiales preparados desde hace mucho y ahora los estamos empezando a dar salida. Lo que tenemos en concreto preparado es un vídeo relativamente largo, más de 1 hora, en el que de una forma, digamos, didáctica se explica qué significó la Constitución, y yo en mi página o en mi blog, ya no me acuerdo dónde, estoy colgando pequeñas aclaraciones, ¿no? Pequeñas aclaraciones que serían textos breves. También en la página de Matriz o Matriz, si alguien la conoce, están a punto de colgar una versión muy simplificada, pero a mí me parece muy interesante, de 18 argumentos contra la Constitución de 1812. Todo ello en muy pocas palabras: por qué la Constitución de 1812 fue catastrófica, por qué metió a lo que llamamos España en más de 100 años de guerras civiles, por qué destruyó las formas de autoorganización popular como el Concejo Abierto, por qué atacó el comunal y por qué creó el capitalismo. Entonces, frente a los fastos que se están llevando adelante, me he implicado desde hace tiempo ya en un conflicto abierto con todo esto, ¿no? Y espero que este conflicto vaya más si se va sumando gente a la crítica de la comisión de celebración del Bicentenario. Para que os saquéis una idea, en esa comisión está desde Su Majestad Juan Carlos I hasta algún representante de la Iglesia, algún representante del Ejército, el Corte Inglés, algún torero famoso y gente así. Entonces, daros cuenta de toda la peña que tenemos enfrente ahí, ¿no? Y no sería adecuado que esto pasara sin dar una batalla de ideas. Tenemos que dar una batalla de ideas muy importante porque tenemos que recuperar nuestra historia. Nuestra historia tiene que ser reescrita desde el punto de vista popular. Tenemos que tener una historia popular frente a la historia culta o la historia académica que la falsifica. Tengo que deciros que yo a veces me indigna ver cómo se falsifica la historia, cómo se presenta la Constitución de 1812 de una manera que es falsa, es falsa. O sea, hay que decir la verdad de quién la hizo, por qué se hizo. No se dice, por ejemplo, que el elemento sustantivo, el que la impulsó sobre todo, fue el ejército. Fue el ejército. El primer texto constitucional, el primer borrador, ya en el siglo XVIII lo hace un militar. A mí me parece trágico que tengamos que venir ahora a decir, oiga, que esto lo han hecho los militares, que esto es una cosa de los militares, ¿no? Y entonces se nos da luego unas versiones equivocadas. Bueno, espero que de aquí al momento clave, que ya sabéis es el 19 de marzo, por eso se la llama la PEPA, podamos ir aportando materiales críticos. Os animo a todas y a todos a que pongáis vuestro granito de arena, que digáis vuestras cosas contra ello, en papel o en la red o donde sea. Y ya os digo, pues nuestra intención es seguir produciendo materiales. A este respecto, en este libro hay textos interesantes, también están en mi página, están en audio, porque hay un amigo que, bueno, tiene muy buena voz y los ha leído y los ha puesto en audio, ¿no? Pero aquí aparecen, sobre todo del libro que se llama 6 estudios, están hechos también con una intención divulgativa, y la parte dedicada a la dominación política, el libro tiene 3 partes: dominación política, dominación tecnológica y dominación ideológica. Y la parte dedicada a la dominación política se refiere precisamente a elementos sustantivos de nuestro presente y nuestra historia. El primer capítulo es el parlamentarismo como sistema de dominación. Aquí explico mis diferencias con todas las formas de parlamentarismo. En la Constitución de 1812, la que introduce el sistema parlamentario como negación del sistema asambleario popular que había antes. Pero el texto que se refiere a la crítica de la Constitución es el siguiente, es el capítulo 2, que dice: los inicios del vigente orden de dictadura política, la Revolución Liberal Española 1812-1876.
Aquí creo que se explica de una manera bastante sintética, cronológicamente, el porqué de la revolución liberal, el porqué del movimiento ilustrado, qué va a significar, etcétera. Pero luego en mi página pues estoy haciendo textos más pequeños. Por ejemplo, ahora quiero hacer uno sobre la Milicia Nacional. No sé si os suena, la Milicia Nacional fue el organismo represivo que sale de las Cortes de Cádiz. Entonces lo voy a titular de la única manera que puedo, luego me llamarán terrorista verbal, pero lo voy a titular de la siguiente manera: la Milicia Nacional, una organización criminal al servicio de la Constitución de 1812. O sea, no se me ocurre otra palabra más que organización criminal para definir a la Milicia Nacional. La Milicia Nacional es un cuerpo de policía que trituró el mundo rural, lo destruyó, lo llevó a una guerra civil, una guerra civil olvidada, la de 1821-23, que es muy difícil encontrar un libro de texto que la cite. Y sin embargo allí fue el mundo rural donde fue destruido, sobre todo en esa guerra. Aquí en Andalucía también yo recuerdo, por ejemplo, una crónica que yo leí de Málaga, cuando se ponen en marcha las medidas de la Constitución de 1812, pues la gente en los pueblos se subleva, coge las armas y se tira al monte, ¿no? Y leía un comentario de la provincia de Málaga cómo mataban a la gente de 400 en 400, ¿no? Lo cito aquí: un tal coronel Gutiérrez cogía las partidas, las ataba, a partidas de gente que salían a defender su manera de vida, su comunal, la autonomía del municipio, las formas de ayuda mutua y tal, frente a la modernidad. Y bueno, pues les ataban con cuerdas y les pasaban a la bayoneta sin más. Esto es el sur de la península. Bueno, tengo un libro sobre Asturias que dice exactamente lo mismo, exactamente. Entonces esta parte de nuestra historia se nos ha ocultado. Más allá de la política, creo que debemos luchar por una comprensión objetiva de nuestra historia. Es decir, nuestra historia como verdad, que nos dejen entender lo que sucedió, que no nos cuenten más mentiras, que los libros de texto de los colegios y de las universidades dejen un sitio para la verdad. Entonces mis libros intentan modestamente abrir ese espacio a la verdad, incluso al margen de la política, porque la política viene después. Yo, naturalmente, tengo una posición política ante la Constitución, pero la política tiene que deducirse de la verdad, y la verdad son estudios como estos que no se citan, ¿no? Yo aquí en el libro que vamos a comentar hoy tengo un estudio del carlismo. El carlismo es uno de los fenómenos más difíciles de analizar de nuestra historia. Entender qué fue el carlismo, bueno, yo recuerdo que es un texto, el texto es un texto breve mío, si no son más de 30 páginas. Sin embargo, yo en ese texto trabajé muchos años. Parece mentira, pero le dediqué muchos años de estudio, muchas lecturas, muchas reflexiones. No basta solo con leer, tienes luego que reflexionar. Los libros tienen que ser un preámbulo a la reflexión. No puedes decir, ya me lo ha explicado este libro. No, eso nunca. Los míos tampoco, por supuesto. Entonces quedé muy contento, y las cosas que voy leyendo luego de mi análisis del carlismo, pues he visto que tienen bastante congruencia, están bastante de acuerdo con la verdad histórica, porque para mí la historia es sobre todo historia. La política luego, la política no puede estropearlo todo, no puede estar en todo. Es muy importante, no lo niego, pero hay que poner como un límite a la política, ¿no? Porque si hacemos la historia desde la política, pues no puede ser. La historia hay que hacerla desde los hechos, lo que pasó, y ya está. Y luego nos pueden gustar o no según nuestras posiciones políticas actuales, pero tenemos que aceptar incluso esa parte de la historia que es como es, que no nos guste. Bueno, entonces tengo pocas, si alguien quiere acercarse luego cojo. Yo tengo aquí una declaración que es en el 200 aniversario de la Constitución Española de 1812, denunciar el régimen de dictadura política, constitucional, partitocrática y parlamentaria. Esto sí es política. ¿Por qué? Porque la Constitución actual es continuación de la de 1812. Nosotros ahora estamos gobernados por la Constitución de 1978, que es una de las constituciones que sale de aquella, ¿no? Junto con la de 1837, tal, ¿no? Entonces hay una lista de constituciones. Entonces esto sí es un panfletillo que yo me fabriqué, ¿no? Entonces esto sí es política, pero es un intento de vincular la política a los estudios del pasado. Bueno, pues aquí lo dejo, si luego alguien quiere coger, no lo reparto a todo el mundo porque no hay para todo el mundo. Quiero decir también que sobre el pasado, un estudio, digamos, más sistemático, con muchas citas de fuentes, por si alguien quiere un poco trabajarse el asunto, está aquí. Todo el capítulo primero del libro está dedicado al análisis de la historia en los últimos 200 años.
La historia en los últimos 200 años, como es política, ha sido muy falseada, ha sido extraordinariamente falseada. Entonces yo aquí he intentado hacerlo citando fuentes, es decir, quién dice tal cosa, quién lo dice o quién no lo dice, de tal manera que quien no esté de acuerdo puede acudir a fuentes. Incluso cito fuentes que yo estoy en desacuerdo con ellas. Alguna vez digo, bueno, también está la otra versión en este libro que da la otra versión distinta de la mía, pero para que sea el juego de las diferentes opiniones en las cuales nos podemos acercar más a la verdad que si escuchamos una. Aquí hay cosas interesantes. Creo en este libro para mí fue muy satisfactorio profundizar en los orígenes del capitalismo. Los orígenes del capitalismo aquí en lo que llamamos España. Bueno, el capitalismo ya existía como tendencia, como fuerza social pequeña antes de la Constitución de 1812, pero es ya quien lo lanza, ¿no? Quien lo lanza a partir de toda la legislación y todos los cambios sociales, demográficos, económicos que va haciendo la Constitución. Entonces, este libro pues sería, digamos, la versión más quizá rigurosa. Y luego hay otro segundo texto que me acaban de sacar, que es Pensar el 15M y otros textos, que es este de aquí, el cual es un trabajo que hemos hecho conjunto. Es un trabajo en el cual yo tengo primero Pensar el 15M, mi parte se llama así solamente, luego están los trabajos de María Prado Esteban. Me parecen muy muy interesantes, quizás lo mejor del libro, es breve pero es lo mejor, en la que ella hace algunas observaciones sobre la función de las mujeres en el 15M. Esto ha resultado muy conflictivo. En un local del 15M de Madrid que se llama El Gato Negro hicimos hace 15 días una presentación de este libro y claro, rápidamente, en cuanto llegó el turno de palabra, la gente se dirigió rápidamente a Prado para hacerle preguntas y discrepar de ella o apoyarla y tal. En realidad, a través de ella fue cómo se nucleó el debate. Y luego está muy interesante también 6 encuestas que hace mi amigo Fran G. Rubio a gente del 15M. Les pasó un cuestionario, alguna gente hace posiciones muy diferentes de las mías. En concreto, una de las personas que contesta la encuesta critica mis posiciones con bastante energía. No hay ningún problema, yo difundo el libro, quiero decir que no tengo ningún problema con dar salida a la gente que me critica. Si alguien se molesta en entrar en mi página, verá que allí hay una sección que se llama críticas recibidas y yo voy allí acumulando las críticas que me van llegando. Como dice la gente, dice, algunas dicen cosas muy fuertes, sí, bueno, pero para mí la libertad de crítica es sagrada, ¿no? Y luego de vez en cuando las voy contestando, ¿no? Ahora he contestado a una que lleva colgada 10 meses, iré contestando a otras, pero tenemos que crear una sociedad donde la libertad de crítica, como una forma particular de la libertad, sea real. No hay ningún problema para discrepar o para estar muy en desacuerdo. Lo que importa es que triunfe la libertad de expresión, la libertad de crítica como manifestaciones particulares de la libertad de conciencia. Entonces, por eso aquí aparece uno de los entrevistados, pues bueno, lo diré, él dice que mi idea de un mundo gobernado por asambleas es una idea romántica que yo he sacado del mundo del pasado, del Concejo Abierto, porque yo estoy muy volcado en el estudio del mundo del pasado y eso no es aplicable a las sociedades modernas. Bueno, es una opinión, yo creo que sí es aplicable, no hay mayor dificultad, pero yo voy a seguir, si quieren, con mi romanticismo y explicando el mundo del pasado asambleario y el mundo del futuro, que espero que también sea asambleario, ya que el del presente no lo es, salvo de forma rudimentaria. Bueno, pues este libro, la verdad es que ha estado muy acogido ha sido bien acogido por el público, por la gente, y se está haciendo una distribución interesante. Yo me enfrenté al fenómeno 15M como un miembro más, no entendía al principio lo que era, y lo que inicié fue un proceso investigador. Por eso la idea clave es pensar, siempre lo digo. No fui corriendo allí a las asambleas a hablar, porque mi idea es que cuando uno no entiende algo lo que tiene que hacer es callarse. Y entonces estuve mucho tiempo callado y solo cuando empecé a comprender un poco de qué iba el 15M, qué significaba como acontecimiento importante, ahora está muy disminuido, pero ha sido algo muy importante, ¿no? Algo que hará historia, sin duda, ¿no? Pues lo reflexioné y escribí sobre él hasta hoy, ¿no? Hay muchas versiones, hay muchos libros, quizá ya más de 15 que yo tenga contado sobre el 15M.
o quizá se acerquen a 20 ahora. Bueno, en general la producción del 15M es muy flojita, el análisis que hacen son muy débiles, son casi todos, algunos escapa, libros muy coyunturales, muy, bueno, pues un poco de panfletistas, ¿no? Yo quería escaparme del mundo de lo panfletista y entrar en una reflexión, ¿no? El 15M dentro de los grandes problemas de la hora, de nuestra época, que son problemas bastante gordos, ¿no? Bastante gordos y que, bueno, pues incluso agobiantes, como sabéis, ¿no? Bueno, hechas estas intervenciones, estas explicaciones previas, pasamos al libro. No sé si coger la versión antigua o la versión moderna. Cogeré la versión moderna. Quiero decir que sobre todo este asunto también aquí hay una persona que estuvo en La Cabrera, se hizo en un pueblo de la provincia de Madrid pequeño, La Cabrera, y fue muy interesante porque se pudo hacer un debate relativamente interesante sobre también lo que ha significado la asamblea en el mundo tradicional, el concejo abierto. Es un pueblecito allí al pie de la Sierra de La Cabrera, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, más y más gente se siente interesada. Desde luego yo os animo mucho a que recuperéis el pasado todo lo que se pueda, pero hay que recuperarlo no con un sentido arqueológico, sino con un sentido de actualidad. La actualidad, el pasado como presente y el pasado como futuro. Esa es mi obsesión, ¿no? Y ahora pues estoy muy contento de que eso haya funcionado. Bueno, cogiendo la edición moderna, el texto se estructura en 8 partes y voy a explicar brevemente cada una de ellas. La primera es una presentación muy breve por mi parte, en donde digo que siempre me ha interesado mucho el mundo rural, pero que he intentado interpretarlo de otra manera diferenciada. Yo he querido lanzar una mirada nueva y una reflexión nueva sobre el mundo rural inmediato, no el de hace 1000 años, sino el de hace 30 años, el de hace 40, antes de que se colapsara. El mundo rural tradicional se colapsa en los años 60-70, en Galicia más tarde, incluso en Galicia en los años 90. Hasta los años 90 todavía pervivía las maneras de existir y la cosmovisión rural. Y por eso yo tengo un libro que no he traído, porque esto está alejado de Galicia y está en gallego-portugués, y no lo he traído, es una pena porque me hubiera gustado traer algún ejemplar, dedicado al mundo rural gallego. Es un libro que ha tenido mucha difusión allí y curiosamente, yo que no tengo nada que ver con Galicia, pues se ha convertido en un libro de lectura de mucha gente, sobre todo también porque, claro, yo lo escribí en castellano y un equipo lo tradujo al gallego-portugués muy bien y está entonces muy valorado también por el uso que hace de la lengua, ¿no? Por la calidad del lenguaje, de la traducción, es muy valorado. Entonces, la presentación es muy breve. Luego viene el antimaquinismo rural y la mecanización de la agricultura bajo el franquismo, 1936-1970. Esto es una cuestión muy interesante para Andalucía porque se plantea cómo influyó las máquinas en el éxodo rural. Ya sabéis que casi 6 millones de personas en todo el país abandonan el mundo rural entre 1955 y 1970. Casi 6 millones de personas. Entonces, ¿qué función tenían las máquinas? Las máquinas eran positivas, eran negativas. ¿Qué ha significado la mecanización o maquinización de la agricultura? Bueno, pues yo aquí lo estudio. Tengo que decirlo, un trabajo muy cuidadoso, me llevó mucho tiempo hacerlo, lo que es nada más que un artículo largo, ¿no? La conclusión muy curiosa es que aquí fueron la gente del campo la que se opuso a las máquinas. Antes de la guerra civil las máquinas eran combatidas. Eso es muy distinto de lo que pasó en el resto de Europa. En el resto de Europa llegaban las máquinas y la gente se iba. Las máquinas echaban a la gente y la gente se iba a la ciudad o a las zonas industriales. Aquí eso no sucedió. Llegaban las máquinas y ¿qué hacía la gente? Quemarlas. Sí, eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿por qué la agricultura no se hizo moderna y tal? Porque la gente rechazaba la modernidad. La conclusión que se llega cuando se estudia el mundo rural de la península ibérica en comparación con otros espacios europeos, que aquí ha habido un aferramiento único en la historia de Europa a la cultura tradicional rural. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando en las zonas de latifundio en Andalucía se hacía un intento de sacar las máquinas, siempre tenía que ir la Guardia Civil protegiéndolas, siempre. Incluso cuando flojeaba la protección, se quemaban. Detrás de eso hay una cuestión muy obvia. La gente no quería las máquinas porque sabía que les expulsaban de sus pueblos y de una forma de vida que ellos valoraban,
Quedémonos con esta idea. Ellos valoraban esa forma de vida. Entonces la siguiente pregunta es ¿por qué lo valoraban? ¿Eran tontos? O sea, porque se ha dado una visión tremenda, hambre, miseria, no sé qué. Bueno, esto no es verdad, no es verdad. Fue verdad en la posguerra porque toda Europa pasó hambre en la posguerra. La gente ha de saber que en Alemania y en Inglaterra se pasó mucha hambre después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el fenómeno del hambre aquí no fue algo excepcional, ¿no? O sea, entonces ha quedado un recuerdo del hambre de la posguerra que se aplica antes de la Guerra Civil. Pero lo que nosotros tenemos es una sociedad rural, digamos, alterada por un acontecimiento excepcional que es la Guerra Civil. Hay que estudiarla como era antes de la Guerra Civil. Entonces yo aquí establezco varios testimonios en donde la gente no despreciaba a su mundo, valoraba su mundo. Y eso es algo que yo ya sabía, pero aquí en este texto lo fundamento. Bueno, sigamos. El capítulo siguiente es Reflexiones sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional. Este texto lo hice justo un día antes de entregar al editor todo. Y dije, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, yo soy muy aficionado a la música tradicional y que ahora se está muriendo ahora exactamente. Y quería escribir algo sobre cómo era la fiesta, cómo era la idea de la fiesta. La idea de la fiesta actual ha cambiado radicalmente, no tiene nada que ver como era hace 60 años, ¿no? Entonces estudiar esa idea de qué era divertirse en el mundo rural en contraposición a que es ahora divertirse, si lo de ahora podemos llamar divertirse, ¿no? Entonces, claro, hay unas conclusiones muy diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, es muy distinto la fiesta actual, que es una fiesta por consumo, y en donde el sujeto es observador, a la fiesta tradicional, donde no había consumo, y el sujeto era también el creador de la fiesta. Y era una fiesta convivencial. La gente creaba la fiesta, mientras que ahora solo compra la fiesta. Entonces hay diferencias sustantivas ahí. Entonces, ahora el individuo es un espectador, antes era el creador de la fiesta. Entonces, hago un repaso pues a instrumentos musicales que han sido fundamentales, ¿no? Fundamentales, pues bueno, tengo que decir los que a mí más me gustan. Yo soy muy aficionado a la gaita, al rabel, sobre todo estos dos instrumentos siempre, bueno, pues siempre que puedo escucho sobre todo la gaita zamorana, es lo que más me gusta, ¿no? Y bueno, pues hay dos mundos y esos dos mundos reflejan el cambio, ¿no? Dos maneras de entender la diversión. El texto es breve, pero esto nos puede ayudar a entender el cambio que ha habido. Hoy vivimos en una sociedad en la que, bueno, en mi caso eran mis padres, en el caso de la mayoría de la gente que hay aquí son vuestras abuelas y abuelos, era distinto su concepción del mundo, su escala de valores era muy distinto. Y lo curioso del todo es que ellos creían que eso era bueno. O sea, eso era bueno. Es curioso que hasta hace muy poco ibas a un pueblo y veías a gente haciendo música de rabel. Y a lo mejor en la iglesia románica del pueblo de al lado había un rabelista representado. Casi todas las iglesias tienen rabelistas. Ves una iglesia del siglo XII y ves allí gente tocando el rabel, ¿no? Entonces dices, bueno, hace 800 años estaban esta gente tocando el rabel y ahora también siguen, ¿no? O la pandereta. En el mundo tradicional, sobre todo en la mitad norte de la península, el rabel era el instrumento masculino y la pandereta femenino. ¿En cuántas iglesias románicas ves en un canecillo el rabel y en el de al lado la pandereta, ¿no? Y entonces un mundo que ha estado prácticamente igual, aunque eso es una ilusión, eso es falso, ha cambiado muchísimo, 800 años, súbitamente en 50 se desploma en 50, ¿no? Por acontecimientos políticos muy curiosos, ¿no? Aquí en Granada tuvo mucha importancia el maquis. Mi interpretación del maquis que defiendo aquí, que por cierto le he aprendido de una mujer que estudia el maquis en Teruel, yo cuando leí ese libro, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Leemos un libro y de repente leemos algo que nos abre los ojos, ¿no? Y dices, es verdad, lo que dice esta mujer es verdad. Se llama Mercedes Yuste, ¿no? Y ella dice, bueno, ¿cómo podemos interpretar el maquis? ¿Qué es el maquis realmente más allá de las batallitas de tal, ¿no? Entonces ella lo estudia en una de las provincias donde hubo más maquis, que es en Teruel, ¿no? También aquí en Granada. Dice, es de sentido común. El maquis fue la resistencia campesina al franquismo, que era la modernidad. O sea, la resistencia del mundo rural, la última resistencia, es el maquis. Entonces yo dije, claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes, no? Y entonces inmediatamente lo incorporé, el texto de esta mujer, sobre todo sus ideas, al análisis mío del mundo tradicional. Daros cuenta además que coincide, ¿no? El maquis se derrumba entre los años 1948 y 1952. El maquis es vencido y entonces la inmigración a las ciudades sucede a partir del año 1955. Quiero daros un dato. No consideréis al maquis, como mucha gente, como un fenómeno de minorías. 60.000 personas fueron detenidas por colaborar con el maquis. 60.000 personas.
teniendo en cuenta que solamente 1 de cada 5 o 6 de los que colaboraban realmente fue detenida, multiplicar nos da una idea de que fue un verdadero movimiento de masas. Pero hay un momento en que el mundo rural se ve vencido, no puede hacer frente al fascismo y entonces, bueno, busca una salida, que es la negación de sí mismo, la huida a las ciudades, la huida a las áreas industriales, y entonces es toda una cultura, toda una civilización, toda una forma de divertirse, todos unos saberes sobre agricultura, sobre ganadería, sobre construcción, que se desploman. Eso durante un tiempo a casi todo el mundo le parece bien, pero cuando hemos visto los efectos de ello, ahora hacemos un esfuerzo por recuperar. La gente se va al campo, busca una forma de vida más acorde con la naturaleza, miramos con simpatía las pequeñas aldeas, y es de ese estado de ánimo de donde surge mi libro. Mi libro intenta, digamos, nuclear y racionalizar ese estado de ánimo en el cual lo rural pasado, lo rural no tecnológico, es considerado como bueno. Pero yo no lo considero bueno únicamente porque sea antitecnológico, sino por sus cualidades políticas y morales. Por ejemplo, por la convivencia. El mundo tradicional yo lo defino por un rasgo principal, se pueden definir por muchas maneras. Era una sociedad convivencial. Una sociedad convivencial. Eso quiere decir que la convivencia era el bien más deseado por la gente suya. ¿Cómo definimos ahora nuestra sociedad? Es muy claro, es una sociedad anticonvivencial, ¿no? Es una sociedad donde la convivencia no es valorada. Vivimos en una sociedad hobbesiana del Thomas Hobbes, el autor, ¿no? Este autor inglés del siglo XVII, que nos anima a crear un orden social donde el ser humano sea lobo para el ser humano, ¿no? Tiene que ser una sociedad de lobos, en las cuales todos nos agredimos. Entonces esa sociedad hobbesiana es la que ahora se ha realizado. Es una sociedad de la guerra de todos contra todos. Ahora lo vivimos. En nuestra vida diaria vivimos en un conflicto permanente de todos contra todos. Todos contra todas, todas contra todos, todos contra todos y todas contra todas, ¿no? Ya lo han logrado. Para eso se destruyó la sociedad rural tradicional, que era una sociedad de la convivencia, de la ayuda mutua, de la asistencia mutua, en la cual lo colectivo vivía junto a lo individual. Nosotros ahora se nos ha negado una parcela de nuestra vida, que es la vida colectiva. Solo tenemos una vida individual. Como eso no es posible porque lo individual no puede vivir sin lo colectivo, entonces no tenemos vida individual tampoco. Por lo tanto, somos no seres viviendo en un no mundo. Esa es nuestra situación actual. No seres que viven en un no mundo. O sea, esto es una no sociedad y nosotros somos no seres. Yo en algunos libros míos he usado una expresión que es seres nada. Entonces hay que ver en el proyecto estratégico del Estado y del capitalismo la función que desempeña la destrucción de la sociedad rural. Esa destrucción tenía que dar pie a la sociedad de la guerra de todos contra todos, que es la que vivimos ahora, ¿no? Claro, luego después leemos alguna revista y dicen: la depresión es la enfermedad por excelencia de nuestra época. Claro, ¿cómo no va a serlo, no? Los seres humanos necesitamos la convivencia y el afecto, lo necesitamos más que la comida. Las dos grandes necesidades espirituales del ser humano son la necesidad de verdad y la necesidad de afecto. Si hay un ambiente social en que las dos son negadas, porque en vez de verdad tenemos propaganda y en vez de afecto tenemos conflicto, entonces claro, el ser humano languidece, la sociedad actual languidece. Es una sociedad que está mal estructurada y que tiene que ser destruida por una revolución integral en su totalidad. Ahora nosotros hemos llegado a un momento de la historia en que tenemos que reconstruir la vida colectiva y tenemos que reconstruirnos como sujetos. Hay que reconstruirla de abajo arriba, pero hay que reconstruirla en su casi totalidad. Y el mundo tradicional nos puede dar muchas soluciones a problemas actuales, pero no todas las soluciones, no todas las soluciones. Hay cosas que el mundo tradicional no puede aportarnos, algunas sí, y otras nos puede aportar soluciones, pero solo parciales. Por ejemplo, el mundo del comunal. Hay gente que interpreta el comunal como un acontecimiento económico, como una realidad económica, que había grandes extensiones de tierra que eran propiedad de los pueblos, propiedad de los vecinos. Esto era muy interesante porque allí tenías parcelas para hacer agricultura, sacabas madera, sacabas leña, sacabas piedra, podías hacer caleras para hacer casas, tejeras para hacer la teja, llevabas el ganado a pastar, frutos silvestres. Pero la esencia del comunal no es la economía. Si nos enfrentamos a la reflexión
del comunal con un criterio económico, estamos equivocados. Hay que tener en cuenta que otra de las características malditas de la sociedad actual es el economicismo, la exacerbación de lo económico. Esto no tenemos que aceptarlo. Porque, en definitiva, en el mundo tradicional esto no sucedía, lo económico no era tan exageradamente valorado como ahora. Entonces hay un autor navarro, que yo lo cito, Felipe Esquiroz, que dice, es otra frase que cuando yo estaba haciendo el libro hace 4 años me iluminó. Dice él, no podemos entender el comunal sin entender el espíritu de comunalidad. El espíritu de comunalidad es la clave. ¿Cómo él lo explica? En un estudio sobre el comunal en Navarra, dice, como esa disposición de ánimo que lleva a la gente a ayudarse una a otra, a considerarse miembro de una comunidad humana en la que existe la concordia y no el conflicto. Dice, y para que exista la concordia y no el conflicto, se decidió que la propiedad privada quedara reducida a su mínima expresión, porque la propiedad privada es una fuente de conflicto. Entonces, si interpretamos el comunal como una estructura económica o una relación económica que sirve a una idea del mundo en la cual el nosotros y la convivencia está por encima del egotismo y las formas, digamos, perversas de relación de unos con otros de las sociedades capitalistas avanzados, entonces empezamos a comprender lo que es el comunal. Pero si lo entendemos porque era gratis, porque se vivía, bueno, no se pagaba, es verdad, se sacaba todo de allí, pues no lo entendemos, porque son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Y daros cuenta la importancia que ha tenido aquí el comunal, ¿no? El comunal, bueno, ha sido destruido por el Estado, ha sido el Estado lo que le ha ido destruyendo a través de procesos legislativos y también acciones, de hecho, al menos desde el siglo XIV. Dentro del proceso de la legislación contra el comunal, pues la más importante ha salido de la Constitución de 1812, ¿no? Si a mí me preguntaran 2 razones para rechazar la Constitución de 1812, 2 solas, yo diría, 1, rechazó el Concejo Abierto, la Asamblea Vecinal, 2, destruyó el comunal. Por lo tanto, eso ya a mí me sirve para considerarme beligerante contra la Constitución de 1812. No podré aceptar nunca ninguna norma legal, ningún orden que haya destruido estas 2 formas de convivencia humana que son sustantivas. Y eso ahora, esto tiene que quedar claro, porque es ahí el conflicto con ellos. Luego he avanzado en un texto hasta 18 razones, pero estas 2 son las más importantes. Daros cuenta que los estudios que se han hecho sobre el comunal hablan de 17 millones de hectáreas. 17 millones de hectáreas que son privatizadas y vendidas. Pero, claro, eso es muy difícil porque se hizo pueblo a pueblo y es muy difícil hacer las estadísticas. Hoy día se conservan todavía unos 4 millones de hectáreas de comunal. Más o menos que, por cierto, el Estado los quiere vender como una forma de enjugar el déficit que ellos tienen. Como se han arruinado, pues ahora quieren vender el comunal, ¿no? Entonces, 17 millones de hectáreas es mucho, porque la agricultura actual son 19 millones. No todo el comunal que había antes se dedicaba a la agricultura, pero una parte importante sí. Entonces, cuando llegamos a Andalucía, a petición de un amigo, me dijo, oye, Félix, hazme algo sobre el comunal en Andalucía. Yo dije, bueno, yo ahora no tengo tiempo, pero si quieres busco bibliografía y te lo envío, ¿no? Entonces, voy a leeros algunos títulos sobre el comunal en Andalucía, porque esta lectura os dará una idea de la importancia que tiene, ¿no? Para quitar el mito de que el comunal sobre todo es un asunto, por ejemplo, de Cantabria. En Cantabria hasta hace 100 años quizá el 95% de la tierra es comunal. Hay un estudio de comarcas en la provincia de León, en el norte de la provincia, que todavía en los años 70, o sea, hace 40 años, el 96% de la tierra era comunal, ¿no? Pero parece que Andalucía no es así. Y no, también había mucho comunal. Por ejemplo, un libro muy interesante, La tragedia de los cerramientos, desarticulación de la comunalidad en la provincia de Granada, de Antonio Ortega Santos. Este es un libro interesante. Lo que pasa es que tiene un enfoque muy economicista. No entiende que el comunal es una relación humana y lo que hay detrás de ellos es realidades humanas, no solamente si la tierra es privada o colectiva. Hay que trasladar, profundizar a ese nivel de análisis, al nivel de lo humano, no quedarse solo en lo económico. Luego, privatización y agresiones a los montes públicos jienenses durante la segunda mitad del siglo XIX. Eduardo Araque Jiménez. Este es muy interesante porque explica cómo la provincia de Jaén hasta finales del siglo XIX era un gran bosque, ¿no? Y entonces fue cuando se empezó a meter el olivar. El olivar en realidad es una realidad muy nueva.
el olivar masivo que nosotros conocemos aquí es algo que no es anterior a 1880, ¿no? Entonces es muy interesante. Esto, luego podemos hablar un poquito de ello, originó un colapso medioambiental. El olivar es una cosa nefasta, yo en mi libro le digo de todo, ¿no? Porque el olivar es un cultivo industrial que ha destruido el bosque anterior, y entonces en ese proceso de destrucción hubo un cambio climático perceptible. Incluso él cuenta como todas las sierras, esta que hay en Jaén, pues cuando se destroza el arbolado, claro, pierden la cubierta vegetal y se queda la roca madre, que ya no es, ¿no? Y quizá en algunas de las zonas tuvieran hasta 1 metro de cubierta vegetal, luego la erosión lo pierde todo esto y se origina una verdadera catástrofe ecológica, ¿no? Aquí tengo yo un texto que siempre leo, que se llama Erosión y desertificación, heridas de la tierra. Es un libro de un señor que se llama Francisco López Bermúdez. Él dice esto del proceso desamortizador. O sea, la desamortización era simplemente llegar a los pueblos, coger trozos de comunal y venderlos a propietarios privados, quedándose el Estado con el dinero. Así de fácil era. O sea, digámoslo claramente, el Estado robó las tierras a las comunidades rurales. Las robó. Luego les dijo que les iba a dar bonos del Estado al 3% anual. ¿Qué pasó luego? Los bonos se despreciaron, no valían nada, no pagó el 3% correspondiente. Total, que los propietarios privados se quedaron con las tierras, el Estado se quedó con el dinero y los campesinos se quedaron sin nada. Y es así como se construyó la sociedad actual. Pero el señor Francisco López Bermúdez dice esto del proceso desamortizador. Es bien simple. La desamortización fue la destrucción forestal más grave de la historia de España. Textual. Página 107 de su libro. Lo voy a leer otra vez. La desamortización fue la destrucción forestal más grave de la historia de España. Por tanto, una de las acusaciones que hay que dirigir contra la Constitución de 1812 es de ecocidio. La Constitución liberal creó un ecocidio y lo hizo a través de las leyes desamortizadoras que surgen de ella. El decreto de 1813, que lo promulgan las propias Cortes de Cádiz, y luego la ley de 1855, que aunque ya entonces no estaba vigente la Constitución de 1812, pero sí estaba vigente otra Constitución, la de 1845, que era continuadora, ¿no? La Constitución de 1845 son pequeños cambios en la de Cádiz. Bueno, pero quería explicar esto. Ya he citado 2 libros sobre el comunal en Andalucía. Luego dice, usurpación de tierras y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV, de alguien que se llama de apellidos Carmona Ruiz. Muy interesante. Ya significa que en el siglo XV se empieza a usurpar comunal, esto es cierto. En torno a los orígenes de Andalucía, la repoblación del siglo XIII, Manuel González Jiménez, un libro muy interesante de historia que destruye muchos mitos sobre lo que fue aquí el problema del Andalus y todo esto, toda esta visión mitificada que hay sobre el Andalus que no tiene ningún fundamento, porque el mundo andalusí era el mundo de la gran propiedad, de los grandes terratenientes y de la agricultura comercializada. Eso queda muy claro, por ejemplo, en Jaén, donde bajo el periodo andalusí lo que se hace es crear ya una especie de gran producción aceitera en la cual los procesos de destrucción medioambientales se ponen en marcha, ¿no? Luego tenemos aquí otro texto que es un estudio sobre el funcionamiento de los sistemas asamblearios o de autogobierno ya un poquito degenerados, que se llama La Junta Comunal de Güéjar Sierra, de Martínez Lumbreras. Creo que esto es un pueblo de aquí, de la provincia de Granada. Sí, este libro lo leí yo con interés. Bueno, se nota un poco que el autor se autocensura un poquito, quizá él sabía más de lo que dice. Eso lo hacen mucho los autores, lo hacemos, ya él también lo hago, claro. Para no chocar demasiado con la gente, dice, bueno, esto no lo voy a decir porque si no voy a tener líos y te autocensuras, ¿no? Y yo creo que este hombre se autocensura un poquito, ¿no? Luego dice, propiedad comunal y reparto de tierras en Cádiz, siglo XV-XIX, Antonio Cabral Chamorro. Es un texto clásico del estudio de cómo se realiza allí también, primero, repartos ya desde el siglo XV, pero sobre todo el impacto tan fuerte que hace en la provincia de Cádiz la destrucción del comunal a partir de la Constitución de 1812. Privatización del monte y protesta campesina en Andalucía Oriental, 1836-1920. Que el autor es Francisco Cobo, bueno, está publicado en una revista que se llama Agricultura y Sociedad. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando se estudia la historia del movimiento campesino en el siglo XIX, los autores, no sé por qué, yo nunca lo he entendido, pero no dicen que casi todos los conflictos por la tierra se referían a tierras que habían sido antes comunales y que habían sido privatizadas según las leyes de privatización. Es decir, o sea, las comunidades campesinas en los pueblos sabían que tal trozo de tierra había sido comunal desde tiempos inmemoriales, pero que había sido vendido por el Estado a un propietario privado. Y esas eran las tierras que ellos realmente reivindicaban.
Casi siempre los conflictos que había con los terratenientes eran con esas tierras, porque había un recuerdo, una memoria histórica de que aquello había sido del pueblo, como se decía, ¿no? Entonces, pero eso no se cita. Por ejemplo, cuando se dice la huelga campesina en tal sitio del año 1890, casi seguro que si se investiga a fondo es porque esas tierras o ese territorio era comunal, ¿no? Un caso típico, siempre lo cuento, son los sucesos en Yeste, en Albacete, ya bajo el gobierno de Frente Popular en 1936. Bueno, ya sabéis que lo que sucede allí, pues hay un conflicto muy fuerte por el dominio de unas tierras de pinar, que es un pinar muy productivo el que hay allí. Yeste está muy cerca también de Andalucía, creo de la provincia de Granada. Y bueno, pues la Guardia Civil interviene para echar a la gente de las tierras ocupadas, la gente se defiende y hay un enfrentamiento que dura todo un día, que es una pequeña batalla, ¿no? Con 21 muertos por parte de los campesinos y un guardia civil muerto y una docena de guardias civiles. Bueno, esto lo podéis encontrar en libros de historia, pero casi nadie hace un estudio de esas tierras. Bueno, pues esas tierras son tierras comunales del pueblo Yeste que habían sido desamortizadas según la ley de 1855, que estuvo en aplicación hasta 1924. Pero habían sido vendidas, porque no se hizo de golpe, es decir, el proceso desamortizador dura muchos años. Fueron más o menos vendidas hacia 1900. Entonces, en 1936, todo el mundo tenía el recuerdo de que esas tierras eran comunales, ¿no? Entonces, cuando ellos vieron un momento favorable, pues llegaron allí y dijeron: estas tierras fueron nuestras desde tiempos inmemoriales y van a seguirlo siendo. Entonces ellos construyeron allí una especie de chozos y tal. Bueno, el asunto suyo era entre saca de pino, que luego bajaban por el río, por un río que hay allí, y lo sacaban, el río Segura, y lo bajaban hasta el mar, y luego se vendía la madera, ¿no? Se hacían estas almadias o armadias de madera, que había sido siempre su forma de vida tradicional, por la cual los montes se habían conservado muy bien, porque no se hacía destrucción indiscriminada del arbolado, sino se sacaba todos los años los árboles que ya cumplían unas ciertas condiciones, ¿no? No se hacía destrozos, ¿no? Bueno, pues este texto sí incide en eso. Dice: privatización del monte y protesta campesina en Andalucía Oriental. Este artículo. Luego, otro: una riqueza inmensa casi abandonada, los comunales y la revolución liberal en la Alta Andalucía, de Navarro Pérez. Muy interesante porque vincula, ¿no?, los comunales y explica cómo el proceso de la revolución liberal fue fatal para el campo en Andalucía. Daros cuenta que quien crea ese campesinado famélico o casi famélico, bueno, ahí se ha exagerado mucho, cuidado, se ha exagerado mucho, es el proceso de privatización del comunal. O sea, eso antes no sucedía. Si estudiamos Andalucía en el siglo XVIII no vemos eso. Pero claro, cuando la tierra es privatizada, cuando se crea un cuerpo especializado en reprimir al campesinado, como es la Guardia Civil, no se hubiera hecho la desamortización sin la Guardia Civil. La Guardia Civil se crea en 1844 para que la gente que comprara tierras, la burguesía agraria, supiera que sus tierras como propiedad privada no iban a ser mantenidas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente la gente se ve que no tiene dónde vivir, ¿no? Daros cuenta, por ejemplo, se cogen textos del siglo XVIII y te dicen: es que la gente no era propietaria. Claro, no era propietaria individualmente, no lo necesitaba. Por ejemplo, podía llevar el ganado a pastar al comunal. Del comunal sacaba la madera para arreglar las casas, sacaba la piedra, sacaba la teja, lo tenía todo. O sea, se hacían también repartos periódicos de tierras. Daros cuenta que la palabra castellana suerte, que se refiere a una parcela de tierra, viene de ahí, una suerte del sorteo. Es decir, muy a menudo se cogía una extensión de tierra y se dividía en tantos espacios como casas hubiera en un pueblo y se sorteaba. De ahí que la palabra suerte es sinónimo de parcela. Todavía en muchos pueblos que ya es plena propiedad privada se dice: esto es una suerte, claro, porque se sorteaba, ¿no? Entonces ellos de repente descubrieron que aquello estaba vedado, que no podían. Claro, esto es un paso fundamental para el desarrollo del capitalismo, porque la destrucción del comunal es lo que convierte a la gente en mano de obra. Una vez que no tienes con qué vivir porque te han quitado todo, a lo mejor te queda un pequeño trocito de huerto o un trocito de alguna cosita, te han quitado todo, casi todo, bueno, pues entonces tienes que ser asalariado. Y empieza también los procesos de ida hacia las zonas industriales. Por ejemplo, la minería, en la gran minería de Bilbao, empieza a llenarse con la gente, trabajadores que migran desde aquí, desde Extremadura. ¿Por qué? Porque son los primeros que están siendo expulsados. Es verdad que no se vende todo el comunal.
A veces el Estado sacaba en subasta una tierra y no había compradores. ¿Por qué? Porque estuviera muy alejada de las vías de comunicación, nadie estaba interesado en ella y se quedaba allí, ¿no? Y entonces, bueno, por la inercia de las cosas, el vecindario seguía usándola a la manera tradicional. Otras veces eran los propios vecinos los que compraban las tierras. Esto es un escándalo, ¿no? Porque se avisaba en un pueblo y se decía, bueno, esto... Van a venir aquí los funcionarios del Estado que van a dividir el comunal en parcelas y lo van a vender. Los vecinos se asustaban y entonces ellos compraban las tierras antes o iban en un proceso específico de compra por su parte. Entonces, mucha parte de la propiedad privada que ha existido venía de ahí. Es decir, como yo digo, el Estado hizo algo que solo el Estado lo puede hacer, que es vender a la gente sus propias tierras. O sea, la gente tuvo que pagar por las tierras, a veces por las tierras de labor y muchas veces por las tierras de pasto. O sea, lo que había sido un territorio de pastizales que estaban aprovechados en procomún, luego se parcelaron y se vendieron en parcelas a los propios vecinos, que inmediatamente en que tenían ya los títulos los volvieron a usar según la manera tradicional de trabajo de pastoreo comunal, ¿no? Bueno, y ya para acabar, dice, la tierra de Jerez, suerte de sus usos y aprovechamientos comunales. Esto es de una autora que se llama Carmen Muñoz, que aparece en Historia de la Propiedad en España. Entonces, esto es muy interesante porque estudia en Jerez la suerte de sus usos y aprovechamientos, ¿no? Bueno, pues hay más, ¿eh? Yo esto lo hice hace 2 años con una intención de romper un mito, que aquí había habido siempre una propiedad concentrada y tal. Esto no es verdad, ¿no? Cuando se crea las relaciones de propiedad agraria que se observa, por ejemplo, en los sucesos de la Mano Negra en Jerez en 1890, estoy hablando de memoria o por ahí, eso era la consecuencia de la desamortización, exactamente la consecuencia, ¿no? Anteriormente las cosas eran de otra manera y estamos cerca de poder establecer en Andalucía, estamos cerca de saber qué cantidad de tierra era comunal antes de 1812. Porque ya hubo procesos anteriores, ¿no? Ya en 1770 hay una legislación que permite también la particularización de comunales. Las 3 grandes leyes privatizadoras del comunal son la de 1770, la de 1813, o sea, solo un año posterior a la Constitución de 1812, y la de 1855. Pero luego hay toda una avalancha de pequeñas leyes, de pequeñas cosas, de decisiones de las diputaciones. Por ejemplo, bajo el franquismo también se privatizó bastante tierra. ¿Con qué ley se hacía? Con ninguna. Llegaban la gente de autoridad en el régimen y cogía unas tierras y las vendía, ¿no? Pero es curioso, no sé si lo sabéis, que cuando lo del fresón en Huelva, el fresón está hecho sobre comunal. O sea, realmente allí cuando se consiguió esa cosa horrible que es el fresón ese, ya se estableció el procedimiento de cultivo, pues lo que hacía la gente, hay un artículo que lo cuenta muy bien, esto en los años 80, ¿no? Eran tierras comunales, entonces cogía trozos, ¿no? Y bueno, los ayuntamientos hacían la vista gorda un poco porque ya sabéis que el fresón ha dado muchísimo dinero, ¿no? Entonces cogía trozos, hacía un pozo y bueno, todo el asunto del fresón se ha hecho todavía sobre comunal, o casi todo, ¿no? Yo lo cito la fuente de esto. Eso indica que de repente pues hay todavía una emergencia, ¿no? Y ya os digo, hace año y medio hubo una declaración rara de una autoridad política diciendo que de los 4 y algo millones de hectáreas querían vender 3,5. Querían vender 3,5 de hectáreas de comunal, con lo que esperaban sacar, me parece que son 27.000 millones de euros para enjugar la deuda del Estado. Por suerte eso se ha quedado tapado. Es verdad que ya el comunal no es el que era, es un comunal desnaturalizado, ¿no? Desnaturalizado, ¿por qué? Porque las relaciones entre las personas no son las de antes. Es decir, si en un pueblo ya las relaciones son conflictivas, si no hay la armonía y la buena relación de antaño, el comunal no puede explotarse, ¿no? Y desgraciadamente el mundo rural hoy no tiene una personalidad propia, es una imitación de la ciudad. Ya queda muy poquito el modo de vida, la manera de pensar, los sistemas de valores o disvalores, yo diría más disvalores. El mundo rural se ha hundido, ya no hay, como podía haber 100 años, que había un mundo urbano y un mundo rural diferenciado, ¿no? Y había lo urbano y lo rural, distinto perfectamente, ¿no? Como había, por ejemplo, una música culta y una música popular. La música culta estaba ahí y la música popular estaba ahí, ¿no? Luego entre ellas se fecundaban, ¿no? Porque cuánta música, como tú decías antes, de la más culta está cogida de la música popular, ¿no? Y no solamente eso, en la tradición oral.
Por ejemplo, se dice que la famosa leyenda de don Juan Tenorio, esta famosa de Zorrilla, no es nada más que algo recogido de unos romances que se hacían en la zona de León o por ahí, ¿no? Y que luego el Zorrillar elabora, y esto es raro que las grandes creaciones de la literatura o de la música hasta hace 60 años no tuvieran una conexión con lo popular. La destrucción de la cultura popular, que ha resultado de la destrucción del mundo rural tradicional, ha sido un gran empobrecimiento cultural. O sea, un gran empobrecimiento, porque se han perdido elementos sustantivos, ¿no? Se han perdido sobre todo un saberse relacionar. La gente antes rural era muy de la relación, muy del estar con los demás. En segundo lugar, se ha perdido el saber hablar. Antes había que ir a un pueblo para escuchar gente, a lo mejor que era analfabeta, pero hablaba perfectamente y podías estarle escuchando horas, te sabía explicar perfectamente, su léxico era muy rico. Sin embargo, el mundo urbano no es un mundo del lenguaje, es un mundo del no lenguaje. Ahora, sobre todo con las técnicas audiovisuales, se está perdiendo el lenguaje. Y en tercer lugar, yo también echaría en falta de esta cultura un rechazo de la codicia. Es decir, ahora vivimos en una sociedad codiciosa, todo el mundo quiere dinero, quiere consumo, entonces no. Entonces la gente quería tener lo necesario para vivir y basta. Cuando tenías lo necesario, pues ya no querías más, ¿no? Y eso hacía que las relaciones con la naturaleza fueran sostenibles, porque no había depredación. No se trataba de sacar hasta el último tronco del monte, ¿no? Es más, eso estaba prohibido. Cuando se leen los documentos de la época, ves que los concejos tenían mucho cuidado que solo se sacara la madera necesaria para las casas, para los pajares, para lo que fuera. No se podía vender la madera, era un bien de uso, ¿no? Y la leña igual. La revolución liberal fue la que, al introducir la libertad de expolio de los montes, destruyó los montes, porque ya entonces todo se podía destruir, ¿no? Hasta entonces no. Entonces, el mundo rural era un mundo muy rico culturalmente, muy rico, y esto se ha perdido. Entonces ahora vivimos en una sociedad muy pobre culturalmente. La intelectualidad burguesa intentó compensar eso con trabajos de creación. Por ejemplo, eso quiero decir que quien lo hace es García Lorca. Yo soy muy crítico con García Lorca, aunque esté en su tierra, yo tengo mi cosita con García y contra García Lorca, pero yo entiendo que García Lorca es grande en la medida que lo es, porque él tiene una parte de su mundo, es el mundo de la tradición, ¿no? Ahora ya nadie, ningún poeta podría hacer nada desde la tradición, porque la tradición no existe. Quedan restos, o sea, muy pocos, personas muy mayores o algunos libros, pero ya esto es una tradición de biblioteca, no una tradición viva, ¿no? Desgraciadamente eso es así. Hace poco un amigo, siempre lo cuento, pero es verdad, un amigo de Vizcaya me decía: Félix, ya no puedo hacer mi estudio sobre el uso tradicional de los montes en Vizcaya, porque ya no queda nadie que lo haya conocido. La gente ya, incluso la más mayor, ya no eran niños cuando se hacía el uso tradicional del monte, ya no hay nadie. Entonces, cuando esto me lo dijo mi amigo Gorka hace 2 años, dije: es verdad, el mundo de la tradición ha desaparecido. Entonces, mi libro pretende que hasta donde se pueda llevar esa idea a las nuevas generaciones. Ese fue uno de los objetivos que yo me marqué cuando hice el libro. Es decir, bien, esto ha desaparecido, no podemos hacer nada ya, no podemos evitarlo, pero sí puede haber una transmisión generacional en la esperanza que procesos revolucionarios futuros para la reconstrucción de una nueva sociedad permitan recrear, si no el mundo del pasado, que eso no es posible y tampoco sería conveniente, ¿no? Porque tenemos que crear lo nuevo, no podemos imitar, la mente humana es creativa, no es imitativa, pero sí salvar del pasado aquellas cosas útiles, y entonces si las recreamos sobre el futuro estamos salvando su esencia. ¿Cuál sería la esencia? Pues la esencia asamblearia, la esencia colectivista, la esencia convivencial, la esencia estética. En el mundo tradicional todo lo que vemos tiene una belleza, tiene un sentido de belleza, un sentido de trascendencia. Podemos ver una puerta, una reja, una piedra tallada, y cada una de esas cosas no solamente es útil, sino también nos eleva el espíritu. Eso no sucede en el mundo moderno. El mundo moderno simplemente es útil, o sea, solamente es útil, pero el mundo tradicional también era útil. Podías ver incluso, yo recuerdo una vez viendo unos zuecos, estos zapatos de madera que llevaban en Cantabria, ¿no? Bueno, eran de los más rústicos, pero le habían hecho sus adornitos, y te dabas cuenta que la gente que lo había hecho tenía una voluntad de belleza, ¿no? Entonces no podemos vivir sin la belleza, porque ya la vida humana es suficientemente dura y sórdida en sí. Entonces, si nos privamos de la noción de la belleza, se hace todavía más dura, ¿no? Por lo tanto, estos son los valores que el mundo tradicional nos puede aportar, ¿no? Y uno de ellos sería la voluntad de belleza. Bueno, volviendo a la parte de la historia, hablaría del fenómeno del carlismo. No se puede entender el colapso del mundo tradicional sin entender el carlismo. El carlismo es muy difícil de explicar, es muy difícil, pero la vida humana es muy difícil siempre. Tenemos que curarnos de las manías de entenderlo todo simplificando, eso es muy de la modernidad, ¿no?
Hay dos versiones, los carlistas eran unos reaccionarios completos, y hay otra luego muy pequeña que los carlistas representaban al pueblo. Entonces yo he intentado decir que ninguna de las dos es verdadera, ¿no? Simplemente ante el auge de la revolución liberal el campesinado intenta frenar al liberalismo y entonces da un apoyo distante al único aparato militar que podía frenar al liberalismo, que es el carlismo. Ellos ya lo habían intentado, el mundo campesino lo había intentado antes, por 2 veces. Lo había intentado contra Napoleón, en la guerrilla contra Napoleón, ya había sido triturado. Las zonas de guerrilla, simplemente las tropas napoleónicas la quemaron. ¿Qué pretendía Napoleón? Y mataron a casi todo el mundo. Bueno, introducir la modernidad. Él tenía un proyecto también privatizador del comunal, era el mundo moderno. Luego después, en la guerra civil de 1821-23, el campesinado se enfrenta al Estado por sí mismo. No hay ninguna motivación religiosa si leemos las cosas de la guerra civil 1821-23, dejando aparte una cosita que hubo en un pueblo de Lleida. La gente luchaba por motivos perfectamente civiles. Una de las calumnias que se ha lanzado contra el pueblo es decir que luchaban por el clero. Eso es mentira, totalmente mentira. Es una mentira repugnante para ocultar que verdaderamente quien destrozó al mundo rural fue los liberales. Bueno, pues en esta guerra el pueblo salió destrozado. Entonces luego surge una corriente que parece que quiere oponerse al liberalismo, es el carlismo, y entonces el pueblo le da un apoyo crítico, un apoyo distanciado, y eso permite que durante 8 años haya una guerra. Cuando el carlismo pierde la guerra primera, en 1839 en otros territorios y en 1840 en otros, es cuando se produce la principal destrucción del mundo rural. Es cuando se aplican las leyes, el decreto de 1813, la legislación, por ejemplo, que convierte al municipio en un simple correa de transmisión de las órdenes de las capitales de provincia. Se va desmontando todo lo que había sido aquel mundo, ¿no? Entonces es ahí un gran momento y también se produce el hambre. O sea, la sociedad rural empieza a pasar hambre a partir de 1840 con los cambios que se introducen de tipo económico y tal. Hay un acuerdo de todos los historiadores que el peor momento del hambre es entre 1840 en adelante. 1890, ¿no? Los cambios económicos introducen hambre. Bueno, el texto, esto es breve pero enjundioso, el del carlismo, yo os recomiendo que lo leáis. Se llama El pueblo y el carlismo, un ensayo de interpretación. Luego tengo aquí un texto que es por una sociedad desindustrializada y desurbanizada. Eran unas charlas y me dijeron que desarrollara cuál era mi posición ante la urbanización y ante las ciudades. Entonces yo decidí pues hacer un texto que su propio título lo dice claramente. Mi idea es una sociedad desindustrializada y desurbanizada, sin industria, sin gran industria, y donde la población esté bien repartida por todo el territorio y no concentrada en ciudades. Ahora estamos en una situación en la cual nos acercamos al 75% de la población de lo que llamamos España está concentrada en grandes ciudades. Esto es aberrante, ¿no? Esto es una forma de vivir aberrante. Y luego al mismo tiempo tenemos espacios vacíos que tienen una densidad de población menor que el desierto del Sahara. Por ejemplo, algunas zonas en Huesca, algunas zonas del sistema central, algunas áreas del interior de Galicia tienen un estado poblacional catastrófico. O sea, en unos sitios hay gente amontonada y en otros lados tierra seca. Luego viene el texto gordo, que es el Concejo Abierto y el mundo rural popular. Yo cuando escribí este texto llevaba ya muchos años estudiando lo del Concejo Abierto y bueno, lo he seguido estudiando. Hace poco colgué en mi página una continuación de este texto. Me han llegado libros nuevos y entonces quería hacer continuación de este texto, que es un artículo en sí mismo. Y bueno, pues si entráis ahí veréis que he metido un análisis de 3 libros de Cantabria y sobre todo el análisis del mundo concejil destruido directamente por la Constitución de 1812 en Toledo. El libro ese de Toledo es magnífico, buenísimo, y ahora quiero a ver si, bueno, pues o le hago un resumen o bien lo cuelgo, no es muy largo. Lo que cuenta, para mí fue muy interesante llegar a un pueblo de Toledo, ya mi libro llevaba 2 años y medio publicado, y encontrarme con un señor allí, al que yo no conocía de nada, ni sabía de su existencia, en un pueblo de 1.400 habitantes, que a base de ahondar en el archivo de su pueblo, el pueblo se llama Guadamur, a lo mejor alguien ha oído hablar de él, 1.400 habitantes hoy, 1.400 habitantes, en la parte oriental de la provincia de Toledo. Este hombre me cuenta exactamente lo mismo que yo había visto para el conjunto del país.
Entonces, claro, a mí aquello me produce una euforia, ¿no? Porque él es un señor que está jubilado, tienen allí un pequeño museo, y él me va a contar, dice, sí, aquí la revolución liberal significó la destrucción del Concejo Abierto, la destrucción del comunal, la creación de una oligarquía local, la creación de unos ayuntamientos en donde el alcalde los ponía en Toledo. De todo el mundo que había anterior fue destruido. Entonces, bueno, es una satisfacción, ¿no? Porque yo cuando escribo libros intento que mis libros se acerquen lo más posible a la verdad. Pero claro, un libro luego tiene que ser confrontado con la realidad. Y eso fue una buena confrontación. Una buena confrontación con alguien que era una persona completamente ajena a la política, él no hacía nada de política, es un hombre preocupado por la historia de su pueblo, por los estudios de historia de su pueblo, y había llegado a las mismas conclusiones. Bueno, eso es muy interesante. También introduzco el análisis de un pueblo de la provincia de Zaragoza que se llama Egea de los Caballeros, en el cual a día de hoy el 95% de las tierras son comunales. Yo he estado en el pueblo y se pone allí un cartel en la puerta del ayuntamiento y en bares del pueblo que te dicen, se va a hacer el reparto del comunal para estos años y tal, pasaros tal día que vamos a hacer el reparto de suertes. Claro, te quedas. Yo cuando lo vi, porque yo llegué al pueblo y me puse a mirar por allí y lo leí, digo, ¿estoy soñando o qué, no? Y entonces pregunté y dije, ¿el 95? Sí, el 95. Y luego conseguí el libro y me dijeron, sí, ese libro lo explica. Y cogí el libro, esto me pasó ya estaba publicado mi libro hace 3 años, ¿no? Y bueno, lo explicas cómo puede haber eso todavía, ¿no? Lo que pasa es que hoy el comunal, como decía antes, solo cumple una función económica. Ya no es un elemento unificador de la gente, ni las hace mejores, ni las hace más sociables, ni las hace que se ayuden más las unas a las otras. Solo es, bueno, pues que tienes las tierras ahí, no tienes que pagar un arriendo ni nada de eso. Están ahí, las distribuyes y ya está, ¿no? Luego allí en este pueblo hay un problema gordo también con el agua, que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, eso prefiero no entrar en ello ahora, ¿no? Egea es un sitio todavía con el canal de Aragón y tal. Y por lo tanto, uno de mis objetivos es ir actualizando mi análisis del comunal según va pasando el tiempo, y en la medida en que puedo voy incorporando elementos de análisis que me van ayudando a comprenderlo cada vez mejor, ¿no? Me gustaría seguirlo haciendo y bueno, pues iré publicando las cosas que vaya recibiendo, ¿no? Quizá ahora me anime y cuelgue en mi página alguna cosa de estas que os he citado aquí de esto, ¿no? Y finalmente ya viene el texto Bienes Comunales en Castilla. Es una explicación muy didáctica de lo que fue la desamortización, cómo se hizo y por qué, tomando algún ejemplo particular, sobre todo algún pueblo de allí, de la provincia de Valladolid. Y luego la segunda parte del libro, que es exactamente la mitad del libro, está dedicado a la agricultura. A la agricultura, yo soy muy aficionado a la agricultura, he trabajado algún tiempo en ella. Se llama Agricultura, Medio Ambiente y Desurbanización en el siglo XXI, con 2 subcapítulos solo, que es la crisis de la agricultura convencional y el ascenso de la agricultura ecológica. Explico aquí. Yo soy crítico con la agricultura ecológica. Es un mito que está ahí. No pretendo que la gente deje de hacerla, no es esa mi meta, pero sí quiero aportar un enfoque distinto del habitual sobre la agricultura ecológica, un enfoque crítico. Y aquí, pues bueno, aporto los datos. Esto que nadie se lo tome como una ofensa personal, porque entiendo muy bien la gente que haga agricultura ecológica, ¿no? Quien quiera hacerlo, pues muy bien. Pero doy datos que no son conocidos sobre erosión de los suelos, sobre el uso de sustancias tóxicas y sobre elementos contaminantes que hay en la agricultura ecológica, ¿no? También sobre un negocio. Desde los últimos 4 años la agricultura ya ecológica en el mundo está ya en los 50.000 millones de dólares de negocio. Es una rama de la agricultura capitalista. Las esperanzas que se pusieron en ella han sido defraudadas. Y cualquiera que vaya a las grandes superficies, estilo Corte Inglés y tal, pues puede comprar allí productos ecológicos, ¿no? Yo no apoyo la agricultura convencional, lógicamente, pero me defino por una agricultura popular. Una agricultura popular no estoy en condiciones de definirla con detalle, pero sí creo que tiene que surgir de la sabiduría popular, ¿no? Entiendo que mucha gente que hace agricultura ecológica hace agricultura popular, de hecho, y luego se agarra a las ayudas y tal, porque, bueno, todos tenemos que sobrevivir de algo en una época muy aperreada, ¿no? Pero entiendo que la agricultura popular sería distinta a las 2 formas de agricultura actual, que es la convencional y la en ecológico, ¿no? Luego, el segundo capítulo es una reflexión sobre la destrucción de los suelos, la erosión y desertificación. Se llama Los montes arbolados, el régimen de lluvias y la fertilidad de la tierra.
He hecho mucho tiempo trabajo de forestación como voluntario, muchos años, y en muchas áreas, sobre todo del centro, de la meseta, y había acumulado una experiencia en forestación. Y yo no quería transmitir esa experiencia como saberes técnicos, no quería decir, bueno, pues hacerlo ya así, hay que hacerlo en el vivero, las bellotas, si las ponéis a hacerlas, no. Eso se puede encontrar en manuales. Lo que yo quería hacer es una reflexión de más hondura. ¿Qué está pasando en la península ibérica? ¿Por qué vivimos en un cuasi desierto? ¿Por qué las 4/5 partes de la península ibérica se están desertificando? ¿Qué significó, por ejemplo, la introducción del cultivo del olivo en Andalucía? Para mí fue una catástrofe ecológica. ¿Y qué es lo que va a pasar, ¿no? La destrucción de los suelos es enorme, y aquí toco elementos de todo tipo, desde la contaminación por metales pesados de los suelos agrícolas, que hoy eso casi no se toca, aparte de las otras cuestiones. También la crítica de los transgénicos y las enfermedades del bosque. Hoy tenemos unos bosques enfermos, incluso los bosques que aparentemente están sanos están enfermos. Eso se pone de manifiesto en muchos detalles. Si alguien ha trabajado en la cuestión del arbolado, hay una expresión de la salud del arbolado que es el índice de defoliación, ¿no? El índice de defoliación es, en un momento dado, por ejemplo a mediados del verano, qué porcentaje de hojas pierden de media los árboles. Hace 50 años parece que estaba entre el 3 y el 15%. Ahora estamos entre el 20 y el 25%. Los más optimistas dicen el 15 y 25%. La pérdida de hojas por los árboles muestra la enfermedad. De la misma manera, por ejemplo, que una fiebre en una persona, en un animal, muestra que hay un problema de salud, ¿no? En algunos años se ha superado. Los problemas de la sequía estival son aterradores, totalmente aterradores. Hay que ver ya fotos que están colgadas en internet, pero yo he ido a verlo en algunas zonas, por ejemplo, del sistema central, en donde los encinares se ponen marrones a finales del verano. No llueve nada absolutamente, la capa freática ha bajado por el sistema de regadíos, y entonces, los árboles no encuentran donde chupar un poquito de humedad, entonces sus hojas se ponen marrones. Es verdad que luego llegan las lluvias de otoño cuando llegan y se recuperan, pero el estrés hídrico está provocando un efecto debilitante. Estos chaparros y encinas tienen más tendencia a enfermar. Y entonces lo que estamos encontrando son ante bosques enfermos. No me refiero ya a la seca como enfermedad de los quercus, que ahí está y nadie sabe lo que es, pero los está destrozando, o a las enfermedades del castaño, sino a lo que es un bosque aparentemente sano, que no lo es, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, yo estoy por una sociedad desindustrializada, la gente me dice, qué barbaridad. Hombre, pero vamos a ver, la contaminación por metales pesados es destructiva para los suelos. O sea, el plomo, el níquel, el cadmio, todo esto, ¿no? ¿Cómo llegan los metales pesados a las dehesas de Badajoz? ¿Se detectan metales pesados? Pues muy fácil. La industria, a través de las chimeneas, echa micropartículas. Estas micropartículas suben a las capas altas de la atmósfera y de ahí con la lluvia caen a las tierras agrícolas o a los pastizales. Entonces, ¿eso qué significa? Si nosotros proyectamos la sociedad industrial a 300 años vista, no es viable, porque cada año los suelos, tanto los agrícolas como los no agrícolas, se van llenando de metales pesados. Y esto es una cuestión, por lo tanto, que dice o recuperación del medio natural o industria. Tendremos que buscar una salida a esto. Se dice, no sabemos qué es la seca, esta enfermedad de los quercus tan grave. Se han hecho muchos estudios, no se sabe. Se sabe explicar otras enfermedades como la tinta del castaño. La seca no es. Bueno, yo no quiero pasarme de listo, pero ¿qué tal si lo relacionamos, por ejemplo, con los metales pesados? Quizás sí. Y daros cuenta, hay pueblos en la provincia de Huelva donde me han dicho que el 15% del encinar ha sido destruido ya por la seca. Y es muy fácil salir al monte y verla. En muchas zonas no hace falta ser ningún experto, solo si ves una encina que de repente tiene alguna rama que está color tabaco y mira si no está partida por el viento, es una rama que está dentro del conjunto del árbol, eso es la seca. Entonces primero se empieza a poner marrón, luego hay otra parte del árbol que se pone marrón, luego se empieza a defoliar, esto en un proceso de 3, 5, 7 años según la fortaleza del árbol, y luego el árbol muere, ¿no? Entonces habría que buscar explicaciones en procesos quizás como esto de los metales pesados, ¿no? Hay otras explicaciones posibles que evito, ¿no?
Entonces, si nos enfrentamos en serio al problema de la destrucción medioambiental, tenemos que buscar soluciones que vayan más allá de nuestra generación, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues es que una sociedad industrializada no puede ser compatible con el medio ambiente, porque todas las fábricas echan plomo al aire, o echan cadmio, o echan zinc, todos estos metales pesados, ¿no? Y esto es solo una parte, no entremos en lo típico, la contaminación de las aguas por los nitratos, todas estas cuestiones que son más conocidas, ¿no? Yo aquí hago un estudio también interesante de un mito que se ha creado sobre que es que si no usásemos todo esto nos moriríamos de hambre. Esto no es verdad. Hay un libro muy interesante del siglo XVII de un estudioso que se llama Miguel Casaderuela, que él explica, el título, a mí este libro me fue muy útil, daros cuenta lo útil que son las cosas del pasado. Se llama Restauración de la antigua abundancia de España. Lo digo otra vez, Restauración de la antigua abundancia de España. Él defiende una tesis de sentido común. La destrucción del bosque destruye la riqueza, porque el bosque es la fuente de riqueza, es la fuente de lluvias. Si no hay bosque no hay lluvias, o hay lluvias irregulares, y entonces hay un cambio en el clima que es dañino para la agricultura. Entonces él dice una cosa que es lo contrario de la revolución, lo que hace la revolución liberal. Él dice, lo que necesitamos es mucho monte, mucho ganado y poca agricultura, porque todo esto es compatible. La revolución liberal hizo poco monte, poco arbolado, poco ganado y mucha agricultura, o sea, todo lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces, ahora tenemos que recuperar la otra tendencia, ¿no? Miguel Casaderuela ha sido un autor olvidado desde hace 200 años. Yo tuve la suerte de leer un artículo en que le citaba laboratoriamente y entonces conseguí el libro y lo leí. Bueno, y con el recuerdo del pasado, con Miguel Casaderuela, acabo ya y podemos entrar en la parte del debate. Pues, cuando queráis. Feliz. Pienso que la forma de vida tradicional, una de las características que tenía era que era muy estable. Si no era a base de que nos sacaran a base de fuerza, no habríamos salido de allí. Una vez te escuché mencionar al respecto de un lugar en Extremadura que decía que tenía poca agricultura y mucho monte, que apenas tenía un poquito de agricultura, pero que básicamente vivían del monte. Yo es que nunca comprendí cómo salimos de cultivar el monte, que lo cultiva el cielo prácticamente, a tener que hacer a nosotros lo que hace la naturaleza sola. ¿Tú has visto por tus correrías más lugares como ese de Extremadura que no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Donde hizo la película... Las Urdes. La Urdes, sí. Ahí lo mencionaste, que todavía quedaba allí esa forma de vida que para mí creo que es la ideal, porque es la que menos trabaja. Bueno, ya no queda. Vamos a ver, en las condiciones edafoclimáticas de la península ibérica interesa que haya muchísimo monte, porque estamos en un clima que ya tiene un cierto grado de calor y lo que se necesita es mucha agua. Por lo tanto, cuando se destruyó el monte se estaba destruyendo los fundamentos de una vida rica. Por ejemplo, si nos retrotraemos al siglo XV, muy probablemente no se cultivara más que el 10-12% de la tierra y nunca se había tenido que ir más allá, y todo lo demás tenía que haber quedado como espacios o bien de pastizales o de monte, ¿no? Cuando eso se trastocó, esa relación se destruyó. Por ejemplo, basta en muchos terrenos de la península ibérica con que se disminuya en 100 milímetros anuales, o sea, en 100 litros por metro cuadrado, la cantidad de lluvia para que se produzcan fenómenos catastróficos. Y eso se consigue simplemente destruyendo el monte, ¿no? El monte es el que crea la humedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, de muchas maneras. En el siglo XIX se hace, por ejemplo, promoviendo las ciudades. En las ciudades la gente es consumidora de madera, me estoy refiriendo a las ciudades anteriores, pero no planta árboles. O sea, eso es así, ¿no? Si leemos los fueros municipales, casi todos los fueros y ordenanzas municipales tenían una obligación de plantar árboles. Decía, si cortas un árbol por el pie tienes que poner tantas bellotas o tal, ¿no? Y luego había un sistema de control comunal para ver si se hacía. Pero eso lo puedes hacer cuando vives en un sitio que puedes plantar árboles a 500 metros de tu casa. Lo que no puedes es irte de la ciudad a plantar árboles a 50 kilómetros de tu casa, ¿no? Entonces, las ciudades en sí mismas son contrarias al monte, ¿no?
porque antes se exigía. Por ejemplo, antes al concejo llegaba una persona y decía, bueno, pues tengo que arreglar mi casa, necesito 300 troncos de estas características. Y el concejo decía, vale, pero tienes que plantar 600 árboles. Tienes que plantar 600 árboles y los cortas, ¿no? Y luego no los tienes que cortar por el pie. Tienes que dejar, no los puedes arrancar, tienes que dejar el tocón. Porque entonces, el cambio que origina la revolución liberal con la urbanización es letal para el monte. El monte se destruye. En segundo lugar, en la ciudad se necesitaba grandes cantidades de trigo. El trigo se consigue destruyendo el monte, hay que roturar el monte, ¿no? Pero antes el trigo se consumía en pequeña cantidad porque había un gran consumo de frutos arbóreos, por ejemplo de la bellota. Una de las cuestiones importantes de mi libro es que recupera la idea del pan de bellota. Esto parece algo tremendo, ¿no? Bueno, me han criticado de ahí, como me decía uno en internet, dice, el futuro que Félix Rodrigo nos promete es maravilloso, todos comiendo pan de bellota y tal, ¿no? Y se metía conmigo por eso, pero es que antes era muy normal. Claro, ¿qué ventajas tiene el pan de bellota frente al pan de trigo? Que no necesita destruir el monte, o sea, que no necesita agricultura, con lo cual están en las encinas producen una gran cantidad de vapor de agua, no tantas como otros árboles, por lo tanto, cuando había una alimentación importante de pan de bellota, eso permitía que la población no fuera tan destructiva, es decir, los suelos agrícolas eran menores que los actuales. Es como lo que sucede, por ejemplo, aquí en el olivar. Si nos retrotraemos al siglo XVIII, ni el 2% de la superficie de Andalucía estaba dedicada al olivar. Estaba un poquito más en la zona de Sevilla-Cádiz porque era el comercio con América, pero en otras zonas no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, el aceite de oliva es demandado por la industria mecánica. Cuando se hacen plantaciones masivas hacia 1860 de olivos, ese aceite no se consumía en la alimentación, se usaba sobre todo para las fábricas. En las fábricas se llevaba mucho a Alemania a través del ferrocarril para lubricado de la maquinaria, ¿no? Así se mantuvo más o menos 20 años. Cuando se inventaron otros productos lubricadores y no hacía falta el aceite de oliva, había que buscar un mercado para eso. Entonces empezó a promover el consumo de aceite de oliva. El proceso ese lo culmina aquí en Franco con las cartillas de racionamiento, cuando establece que todo el mundo tiene derecho, no sé si era a 1/8 de litro por semana. Entonces se impone el aceite de oliva hasta gente que jamás lo había consumido, por ejemplo en Galicia. Y entonces, ¿qué sucede? Se produce una expansión irracional de algo que en sí mismo es negativo, que es el olivar. ¿Por qué el olivar es negativo? Todos lo vemos. Allá había un bosque originario, se descuaja. Y entonces durante un tiempo la tierra queda a la vista. Eso significa unos procesos erosivos tremendos. Luego se pone el arbolito, pero el arbolito tarda 3 o 4 años en tener un cierto volumen. En 3 o 4 años los procesos de erosión eólica y hídrica operan, ¿no? Daros cuenta el trauma para la fauna. Yo leí en un sitio, para la pequeña fauna incluso, ¿cómo se hace en Jaén? En Jaén la destrucción del bosque autóctono, que era sobre todo robledal y un tipo de pinar de allí, se hizo en el siglo XIX, me parece, a 30.000 hectáreas por año. 30.000 hectáreas se descuajaban y se ponían de 30.000. ¿Daros cuenta? ¿Qué podía pensar? Imaginaos que de repente en una zona hay una fauna que hay por allí y en poco tiempo, a lo mejor en 3 meses, le destruyen todo su hábitat, ¿no? Luego vienen los procesos erosivos y se pone el árbol, ¿no? Entonces, claro, pero es ahora incluso cuando el aceite de oliva convertido en un producto de lujo se difunde por todo el mundo. ¿Es tan bueno el aceite de oliva? Bueno, no voy a desmerecerlo, ¿no? Pero para mí no es mejor, por ejemplo, que el aceite de girasol. ¿Qué comía antes la gente? Pues muchas grasas animales. ¿Eso era más ecológico? Sí, porque había grandes pastizales en los cuales había ganado. Entonces, la fuente principal en la península ibérica de grasas eran animales. Ya sé que si alguien es vegetariano, pues no le parecerá bien, pero era así, ¿no? Por ejemplo, otro segundo elemento. ¿Cómo se crea un viñedo descomunal en el siglo XIX? El viñedo se pone en el comunal. ¿Se pone para qué? Para llevar vino a Francia y para destilarlo como aguardiente. Como el proceso de creación del proletariado era muy duro, la gente tenía que ser emborrachada. Ya sabéis que en algunas áreas de Andalucía los jornaleros, el mismo amo les daba aguardiente por la mañana. Entonces, el proceso del control a través del alcohol exigía grandes extensiones de viña que se convertían en vino y luego en aguardiente. Entonces,
se puede estudiar en pueblos que dicen, bueno, el monte comunal tal o la finca tal fue privatizada, fue comprada por un señor que inmediatamente la convierte en un viñedo, y ese viñedo dice, pero si esta zona es un vino muy malo, y luego te enteras que el objetivo para el vino destilado no era necesario que sea bueno, no es necesario un vino bueno, basta cualquier vino alcohólico, ¿no? Entonces, los procesos que pone en marcha el siglo XIX, no solamente la desamortización en sí mismo, generan una destrucción del paisaje, porque con las viñas pasa igual, ¿no? Las viñas también hay que desmontar el terreno, hay que ir poner las viñas, ¿no? Entonces, todo esto va creando el paisaje que nosotros ahora tenemos, que es desertificado, desprovisto de arbolado, con muy poca riqueza faunística y con mucha pérdida de flora, ¿no? Si ahí unimos el último desastre, que es de los últimos 40 años, que es los regadíos intensivos. Los regadíos intensivos han hecho que la capa freática baje bastante, en algunos sitios hasta 15 metros, con lo cual antes en verano, bueno, venía un verano no lluvioso, los árboles podían echar sus raíces hasta 6, 8, 10 metros, ¿no? Se dice que un árbol puede llevar sus raíces tanto como la altura tenga, ¿no? Vale, 8 metros vale, pero lo pueden echar a 18 metros, a 20 metros. Luego los veranos secos son destructivos para el arbolado ahora, mientras que antes no lo eran, ¿no? Si todo esto, por ejemplo, ahora mismo las lluvias estivales son cada vez menores. Ahora se puede observar que hay veranos en que no llueve nada. Eso es una consecuencia de la destrucción del arbolado. Los árboles es un ser vivo que, igual que nosotros echamos cuando respiramos vapor de agua a la atmósfera, las hojas lo echan. La campeona es el haya, una haya normal echa 300 litros por día a la atmósfera. Si no hay árboles, las hierbas no tienen esa capacidad de sacar agua de las capas profundas y echarlas a la atmósfera. Entonces, por lo tanto, se produce primero un aire muy seco en verano, que impide incluso que por la noche se haga un poquito de rocío. Eso yo lo recuerdo de pequeño, que cuando yo era pequeño era muy normal que en una noche de verano se hiciera un poquito de rocío, ¿no? Y eso ya permitía un alivio a los árboles. Ahora no, porque la humedad relativa del aire ha bajado dramáticamente, ¿no? Pero al bajar la humedad relativa en el verano también baja las pocas lluvias. Un árbol puede sobrevivir a lo mejor con que caiga una pequeña tormenta en el mes de agosto, lo que no puede sobrevivir es sin ninguna. Yo aquí hago un estudio precisamente del Sierra Morena, cómo podemos averiguar cuánto era la sequía estival en el siglo XVIII. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil, por los reglamentos municipales que prohíben hacer fuego en el monte. Si se dicen de tal tiempo a tal tiempo está prohibido hacer fuego en el monte, porque esa es la sequía estival. Aquí doy los datos, comparar. Me parece que doy 2 meses de sequía estival, compararlos con los algunos años 5 ahora. 5 meses. Empieza ya, las últimas lluvias son en junio y no nos llueve a lo mejor hasta octubre. Eso ningún bosque lo puede soportar. El bosque mediterráneo tampoco. Sobre todo las plántulas pequeñas que han nacido hace 2 años y tienen un sistema radicular que son 30 centímetros. Eso no puede. Entonces se ha puesto en marcha un proceso devastador, ¿no? Y luego encontramos, por ejemplo, a ciertos sectores del movimiento ecologista que quieren aplicar a este asunto unas recetas muy simplonas, que no funcionan. El bosque es fundamental para la vida, pero las recetas que se ofrecen no valen porque es algo muy complicado. Por ejemplo, yo cuando vi estas fotos de un encinar con las hojas marrones, me parece que eran el 28 de agosto, de este no, del anterior, claro, tardas días. A mí aquello me produjo un shock, me quedé, era una foto buena, en color, no era un árbol que puede estar enfermo, era todo el encinar. En la Sierra de San Vicente, provincia de Toledo. Entonces, bueno, yo ya lo sabía porque había habido gente que me lo había advertido. Está pasando esto. Por ejemplo, la pérdida de las hojas que sufren muchos caducifolios. Por ejemplo, álamos blancos que pierden las hojas a principios de agosto. Y llegas delante del árbol y dices, ¿por qué este árbol hoy que es 15 de agosto no tiene hojas? Porque es su protección extrema frente a la sequedad, ¿no? Pierde las hojas, entonces las hojas ya, por ahí, la poca pérdida de agua no lo hace. Entonces, o reestructuramos completamente el mundo rural y la naturaleza, o hemos entrado en un proceso destructivo y devastador. Y los paños calientes que propone un sector del movimiento ecologista no son nada, no valen nada, porque los problemas son mucho más graves. Por ejemplo, los organismos internacionales dicen hay que hacer lo que sea para que las tierras no pierdan más de 7 toneladas de tierra por hectárea y año.
Aquí en la península ibérica, sobre todo en la mitad sur, hay montones de tierras que están perdiendo 80 toneladas, o sea, montones de territorios, 80 toneladas de tierra por hectárea y año. O sea, 10 veces más de lo máximo permitido por la FAO. O sea, en esas condiciones tenemos que buscar una reestructuración global de nuestra sociedad. El abandono de las ciudades, por supuesto, un abandono consciente, nadie está intentando hacerlo a las bravas. O sea, tenemos que reordenar toda la sociedad. O si no, a mí no me cabe ninguna duda que dentro de 100 años, o sea, cuando acabe el siglo XXI, la península ibérica será un desierto como es el norte de África. Pues que el olivar y que puede un monocultivo es perjudicial para el medio ambiente. La cocina de otras plantas se puede utilizar compatible de la aceite. La fertilidad de la tierra. Claro. Claro, todo. El problema del olivar es que es excesivo. Siempre ha habido olivos, quien lo duda, pero es muy distinto que un término municipal sea el 8% de olivar que sea como en Martos, Jaén, que me parece que es el 80%. Eso es aberrante, ¿no? Hay un pueblo en la provincia de Toledo que se llama Mora, que se jactan los brutos del pueblo, digo, el sector más bruto, de que tienen 1 millón de olivos en su término municipal. O sea, oyes eso y te dan ganas de llorar, de decir, vosotros estáis locos, ¿no? Hay que ir, además de los sistemas de monocultivo, a los de policultivo. Antes, cuando veníamos, tú me decías que tu padre te decía que aquí, hasta hace 30 años, todavía se cultivaba centeno y trigo, ¿no? Necesitamos un sistema de policultivo en el cual se produzcan muchos elementos, ¿no? Y no el monocultivo, que verdaderamente es destructivo, ¿no? Porque son grandes superficies. Daros cuenta, además, aquí con estas grandes extensiones del olivar, ¿cómo se controla la mosca y otras enfermedades? Hay que echar cantidades inmensas, porque claro, es el paraíso de los parásitos, el paraíso de... Claro, y hay que usar grandes cantidades de productos tóxicos para controlar plagas, que si hubiera un trozo de olivos y luego de otra cosa y luego de otra cosa y 15 kilómetros más allá de nuevo olivos, no sería tan fácil, ¿no?, el paso de las plagas, ¿no? Eso ha creado una situación en la cual, claro, la quimización de la agricultura es creciente. El monocultivo lleva a la quimización. Eso es una relación obvia, ¿no? Pero en otras condiciones, pues no tendría que ser así. Antes se sacaba aceite de árboles estupendos, por ejemplo, del tilo. El tilo es un árbol muy bueno porque echa mucho vapor de agua. Y de la frutilla del tilo, que es más pequeña que una aceituna, en la Edad Media se hacía aceite, y es muy parecido al aceite de oliva. Se hacía también aceite de nuez. Las nueces, sobre todo en el norte, se sacaban. Había muchos productos, había incluso ahora no recuerdo, no sé si es el aligustre, uno de estos, que también se utilizaba. Era un aceite vasto, pero se utilizaba para quemar, ¿no? Había muchos productos, pero de repente, claro, pumba, se ha metido ahí un solo elemento, que es el olivar. Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Que cada vez más estamos en una agricultura de monocultivo. Incluso ahora son 8 o 10 productos lo que tienen todo, ¿no? La remolacha, el trigo, la cebada, el maíz, el aceite y el vino. Fuera de ahí casi no queda nada. Y luego las hortalizas concentradas en una única zona, casi que es Almería, ¿no? Entonces todo esto es aberrante, ¿no? Tenemos que volver a una agricultura integrada en la cual haya muchos productos. Y también donde la tesis mía es que tenemos que volver a una situación en la cual 1/3% de la alimentación humana, 1/3, provenga de hierbas y frutos silvestres, porque entonces no necesitamos la agricultura, que es destructiva. La agricultura es destructiva. Cuanto más agricultura hay en una zona, más destrucción hay. Porque el arado es destructivo. El arado, alguien ha dicho, primero llega el arado y después viene el desierto. Eso es así. Entonces, la lucha por el pan de bellota es interesante. Y bueno, quiero decir que algún colectivo por ahí hemos avanzado mucho y somos capaces de hacer pan de bellota sin ningún problema, ¿eh? Incluso hace poco me decían que ya estamos mezclándolo solo con 25% de pan de cereal. Pero antes, por ejemplo, tú has citado las urdes. La base de la alimentación de las urdes era la castaña. Y la castaña, el centeno, un poquito de aceite de oliva y las cabras, ellos tenían una sociedad muy curiosa, con unas tradiciones muy curiosas, con mucho valor cultural y en condiciones buenas. Llegó allí el franquismo, los trató a patadas, primero hicieron la película esa horrible en el año 32, ¿y qué es aquello? Pues ya no existen las urdes como una realidad cultural. Las urdes ya no existen, por desgracia, ¿no?
lo primero que hicieron fue plantarlo todo de pinos para destruir aquello. El pino aquel, los pinos de repoblación, el insignis y los otros, lo metieron allí en los años 60. ¿Para qué? Para destruir la sociedad zurdana. Pero ellos tenían un sistema de vida muy interesante y bueno, ya eran ellos autónomos y tal, y estaban muy integrados en la naturaleza, cultivaban muy poco. Yo no tengo datos, pero quizá las Urdes, si nos situamos en 1900, no tuviera más allá de un 5% de tierras agrícolas y vivían perfectamente. Ellos tenían una alimentación, por ejemplo, en la mañana la dieta del desayuno era castañas, leche de cabra y miel, que hacían como una especie de sopas. Y luego a mediodía era castañas y le añadían un poquito de aceite de oliva y también tocino y alguna verdura, repollo, berzas y tal. Y eso era una alimentación. Ya veis que había muy pocos productos de la agricultura y solían tomar pan de centeno, ¿no? Con lo cual esto les permitió, bueno, mantenerse eso en condiciones hasta 50 años. En 50 años los han destruido, sí. Y se les puso... ¿Por qué se hizo a las Urdes? ¿Por qué se les ha presentado con eso? Como el centro de la miseria más espantosa y de todo. Yo entiendo por qué ellos se resistían a la agricultura, esa es la razón de fondo. Se creó un mito y se les presentó como unos monstruos únicamente porque ellos no querían extender la agricultura. Y es de sentido común, porque si uno va a las Urdes te das cuenta que son tierras pizarrosas que no son aptas para la agricultura. Hay muchos sitios que se han hecho roturaciones, ha venido la erosión y ha salido la pizarra de debajo y la tierra agrícola se ha perdido, ¿no? Entonces ellos estaban perfectamente adaptados al medio y sabían que allí se podía hacer agricultura aquí, aquí y aquí, pero no más. Y que todo lo demás tenían que ser las cabras, tenían que ser el monte, el castaño. No tengo noticia de que ellos usaran el pan de bellota, pero puede ser que lo usaran, ¿no? Porque en nuestros estudios nos han hecho ver que el pan de bellota se consumía muchísimo más de lo que se dice. Mucho más, pero la gente se satanizó. El pan de bellota se satanizó en la escuela nacional. Se presentó como de bestias y de tal y de cual comer bellota o comer productos silvestres. ¿Con qué fin? Con el fin de expandir el capitalismo agrícola. La bellota no era comercializable, el trigo sí. Si la gente comía bellota, no se dedicaba al trigo. El trigo era lo verdaderamente rentable, no la bellota. Entonces se creó toda una locura, ¿no? de que eso era de animales, de cerdos y tal, cuando, bueno, tampoco lo comían siempre. Había temporadas en que comían pan de cereales, o sea, no era todo el año. Ya los autores prerromanos dicen que los pueblos peninsulares comían bellota 2/3 del año, pan de bellota 2/3, luego 1/3 comían cereales. O sea, no lo comían siempre. Yo quisiera preguntar sí. sobre las ventajas y desventajas en torno a la permacultura. Bueno, mira, voy a ser sincero. Yo estoy esperando una explotación agrícola que funcione con la permacultura. Cuando haya una, yo voy y lo veo. No quiere decir, esto no es una crítica, pero yo he leído los libros de Steiner, estoy de acuerdo con algunos, pero, a ver, advertencia, hay que vivir de la agricultura, no de cursos sobre la agricultura. O sea, eso lo tengo muy claro. Y entonces, vamos a ver dónde hay eso. En segundo lugar, el problema va mucho más allá de la agricultura. Daros cuenta que hoy, en la península ibérica, tenemos un problema muy gordo. Tenemos unas tierras, vale, podemos allí hacer el cultivo que queramos, pero el agua se nos está acabando. La única forma de recuperar agua para la lluvia es a través de una reforestación masiva. Naturalmente no bastaría poner 100.000 hectáreas reforestadas. Yo en mi libro digo que tenemos que conseguir 10 millones de hectáreas. Y si calculamos 200 pies de árboles por hectárea, eso significaría que tenemos que poner 2.000 millones de árboles de especies autóctonas. Yo he calculado que o hacemos eso o no podemos salvar a la península ibérica de la desertificación, dejando aparte pequeños oasis, ¿no? Por lo tanto, no puede haber una agricultura diferenciada de la no agricultura, porque hagamos la agricultura que hagamos en una parcela, si no llueve, ¿qué? O llueve torrencialmente en el otoño y un poquito en primavera y nada más, ¿no? Que eso tampoco serviría, ¿no? Mucho más cuando ya en algunos sitios las capas freáticas están en una profundidad tremenda. Yo cito aquí un caso en la provincia de Madrid, en el río Jarama, que me impresionó. Me parece que era en 1970 una finca se regaba con manantiales. O sea, no hacía falta ni motores ni nada. 10 años después tuvo que hacer pozos para sacar el agua a 5 metros. Y hace 10 años estaban ya en los 80 metros. Eso lo saqué. Daros cuenta cómo ha ido cayendo la capa freática, ¿no? Claro,
Pero el problema está que no solamente afecta que ya no puedes poner un huerto en muchos sitios como antes, sino qué pasa con los árboles. Cuando ves por ejemplo, una encina de 1 metro y la miras con pena, claro, dices, no puedes superar el próximo verano sin lluvias. Porque, claro, entonces necesitamos una reorganización de conjunto del espacio agrícola con criterios distintos de los productivistas, de las ciudades, de la industria, o eso, o bueno, que eso es muy difícil de hacer, estoy de acuerdo. Que es imposible, quizás sí, pero mirando las cosas fríamente es la única solución, ¿no? Que se pueda hacer o no ya, la historia lo dirá, ¿no? Yo desde luego me mantengo en mis 13 y las soluciones parciales que hay por ahí no las considero útiles, ¿no? Por ejemplo, Steiner habla de que el árbol es lluvia y tal, lo dice con claridad, pero es parcial, mi idea es que es parcial, ¿no? Pero no quería que lo que he dicho se entienda como una crítica a la permacultura, sino una invitación a la gente que lo hace a ir más allá de lo que hay, más allá de sus propios presupuestos, profundizando más. Venga, una última. ¿Lo quieres? Sí. Hasta luego. Bueno, yo soy un poco también de la agricultura, ¿no? ¿Cómo? Sobre la agricultura. Bueno, que decirte que yo había leído tu libro hace un par de años y bueno, que me descubrió ahí pues una visión que yo no había contemplado, sobre todo pues la parte más histórica del concepto abierto y todo esto de la programa. Pero bueno, siempre me han quedado algunas pequeñas lagunas que también como hace tiempo que no lo he leído, no las tengo ahora frescas del todo. Pero quería referirme sobre todo esto, a la crítica de la agricultura ecológica y a que decías hablabas de una agricultura popular, por definir, ¿no? Bueno, yo no soy de aquí, pero vivo aquí en Dúrcal y me dedico a la agricultura, y aquí en Dúrcal y en el valle hay bastante gente, bueno, pues con una sensibilidad de cambio. Yo entiendo como o sea, que comparte una crítica y que seguramente no de la gente que hay aquí hoy que no hubiese conocido de lo que hablas, pues que seguro que está más sensibilizada, ¿no? Y comparte muchas cosas que hablas. Pero claro, yo me encuentro bueno, que yo o nosotros o nosotras nos encontramos con una dificultad de cómo llegar a esta agricultura, que yo le llamo agroecología lo que hacemos, de la agricultura ecológica de todas las cosas. Yo entiendo que una gran parte está en la agricultura de monocultivo, dedicada a la exportación y todo eso, pero mucha otra gente, pues, no sé, como que intentamos hacer algo más basado en recursos locales, tanto ecológicos como humanos y sociales, etc. Y en la búsqueda de esa agricultura un poco más encajada en la historia, lo popular, la sabiduría popular, que debería ser un poco lo que tal vez nos guiase, pues ocurre que no existe, ¿no? O está completamente mermada. ¿De dónde sacamos la información cuando la mayoría de la gente mayor pues lleva años utilizando de todo lo relacionado con la revolución verde, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que hoy probablemente, la vida que nos está tratando vivir aquí, pues seguramente no tiene nada que ver con la de hace 50 o 100 años. O sea, que ni la vida, ni los condicionantes climatológicos, ni la erosión, ni nada. Y bueno, y que también vivir en el... O sea, que para una persona como yo, vivir aquí y querer vivir del campo, pues supone bueno, pues que tienes que rentar, que tienes que vivir, que tienes que pagar un alquiler al mes, o no. O sea, o vivir en zonas más en el monte, alejados del control, digamos, del Estado, y ocupar o construir. Bueno, que quería un poco poner de manifiesto lo complejo, lo complicado que es pues vivir en el campo con ideas de este tipo en el día de hoy, ¿no? Simplemente. Mira, lo que tú planteas es un problema real que se resuelve estableciendo dos niveles. Lo que hoy podemos hacer es poco.
Porque tú has dicho, no es la sociedad ni es tal, tampoco nosotros somos como la gente hace 100 años, ha habido un cambio, ¿no? Nosotros somos personas que llevamos dentro de nosotros pues criterios terribles, ¿no? Nos han educado y somos producto de una sociedad que nos ha moldeado con criterios competitivos, con criterios asociales. Por ejemplo, la socialidad es obvia, ¿no? Lo que hoy podemos hacer es poco en el terreno práctico, pero tenemos que desdoblarnos en un terreno práctico y en otro terreno de las ideas. Aunque hagamos poco, no tenemos que renunciar a las grandes metas que tienen que estar ahí. No sé si me estoy explicando, ¿no? Podemos hacer lo que podamos, ¿no? Todos tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar el arrendamiento de las tierras, etcétera. Pero no podemos reducir nuestro discurso y las metas nuestras a lo posible hoy, porque lo posible hoy está muy manchado por el mundo actual, ¿no? Sino tenemos que elevarnos a metas más trascendentes, más importantes, ¿no? Y ser conscientes de que o hacemos una reorganización, por ejemplo, lo que decía antes, donde el monte nos proporcione un régimen de lluvias que permita que la agricultura no sea el desastre que es hoy, o no hay manera, ¿no? Entonces tenemos que mantener esas grandes ideales y esas grandes metas, incluso aunque hoy no sean hacederas, porque nadie nos niega que puede surgir una coyuntura histórica en un momento dado, o X, ¿no? La historia es muy confusa, da muchas vueltas, ¿no? Y entonces se pudieran realizar quizá parcialmente, ¿no? Entonces tenemos que vivir como en dos niveles, el nivel de lo hacedero y el nivel de las verdades, ¿no? Tenemos que dar mucha importancia a la verdad, ¿no? Yo antes he dicho una cuestión que es, necesitamos de la verdad y de la convivencia, y por eso yo quise hacer mi libro. Yo era muy consciente, ¿no?, de que esto es imposible. Yo he hecho también y he estado muy en contacto con agricultura, he trabajado en el olivar, sé lo que es el trabajo en el olivar. Pero claro, teníamos que decir las grandes verdades, ¿no? Y explicar a la gente pues que el olivar no ha existido siempre, que el olivar es catastrófico y tal, ¿no? Y por lo tanto, por un lado lo práctico y por otro lado los trabajos de pequeña investigación, ¿no? Pequeña investigación o cosas así, ¿no? Para alimentar nuestra necesidad de verdad, ¿no? Nuestra necesidad de verdad, que debía de alimentarse con muchos elementos. Por ejemplo, con estos libros yo estoy esperando que alguien se anime a hacer un estudio de síntesis del comunal en Andalucía, ¿no? Sería muy interesante cómo fue el comunal, cómo se destruyó, cuánto queda, porque quizá quede todavía en Andalucía 500.000 de hectáreas de comunal. Estoy hablando, pueden ser 500.000 o 800.000, no sé, no tengo una idea clara, ¿no? Pero esto nos permitiría ver el mundo del pasado y del presente de otra manera, ¿no? Y no sería bueno olvidarlo, ¿no? Tenemos que prepararnos para un trabajo de reflexión, de investigación, y también de escuchar. Es verdad que yo en mi libro he incluido muchas conversaciones con gente. El libro en realidad, yo ya lo empecé a pensar hace 30 años. Yo he tenido muchas conversaciones empezando por mi padre, por mi madre, por mi familia, muchísima gente, muchísima. Ahora tengo en la cabeza gente con la que me ha enseñado mucho, gente mayor de los pueblos, que me decían cosas claves, ¿no? Cosas claves. Esa gente desgraciadamente casi toda ha muerto ya, ¿no? Pero tú lo has dicho, tenemos un problema ahí. Pero todavía queda documentación y reflexiones. Y esas reflexiones nos pueden ayudar a alimentar nuestra necesidad de construir un mundo nuevo en nuestras cabezas. Para construir un nuevo mundo en la sociedad necesitamos primero construirlo en nuestras cabezas. Y además es muy satisfactorio entender cómo es la verdad de un asunto, que no es como te cuenta la propaganda institucional, las mentiras o tal, ¿no? Te cuentan como, por ejemplo, entender cosas aberrantes, ¿no? Que Franco multiplicó por 3 la superficie regada para crear una agricultura productivista. Y todo el mundo dice, ¡joder, qué estupendo! Un momento, ¿y el monte qué? O sea, ¿qué pasa cuando baja la capa freática? Eso nadie se lo plantea, ¿no? Porque claro, todo el mundo dice, la renta per cápita subió ¿a costa de qué? ¿No? Y decir, no queremos los 3,5 millones de hectáreas regables que hay hoy en el país, queremos 1,2 millones, que es lo que había antes de empezar con los pantanos, ¿no? Bueno, es otra manera en realidad de tener agua, porque entonces el agua vendría del bosque que haría lluvias. Esto, bueno, decir, la gente que ha hecho reforestación, decir 2.000 millones de árboles, bueno, te da la risa, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando íbamos 20 personas a reforestar, si un día poníamos 400 y nos dábamos un verdadero palizón, era tremendo, ¿no? Poníamos 400 y de los cuales quizás sobrevivan a 2 años, pues 150, ¿no? El índice de masa es muy alto. Hablar de 2.000 millones de árboles es que te da la risa. Pero tenemos que mantenernos ahí y decir, sí, eso es lo que necesitamos. Aunque por el momento no se esté plantando prácticamente nada. O se esté plantando, no sé, una cantidad ridícula. A lo mejor, no sé si llega a 2.000 hectáreas. Alguien me dijo, 2.000 hectáreas anuales de especies autóctonas, de las cuales la mitad se quema luego, ¿no?
Entonces, eso es como yo entiendo el asunto. Sí, sí, sí. Sí, solamente puedo investigar la relación con la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad más fuerte que tenemos, el cáncer, con el tema atmosférico, que con el tema de los electrones y la naturaleza. ¿Tienes para allá una investigación esa? Bueno, no, yo no esa parte. Hombre, todos sabemos que desde luego los productos químicos de la agricultura actual no son precisamente saludables, ¿no? Pero yo me remito a estudios que ha hecho mucha gente por ahí que indican que sí, ¿no? Que probablemente sea así. Pero tengo en cuenta también otro factor, que es la vida en las ciudades. La vida en las ciudades es sedentaria. El sedentarismo es una enfermedad por sí mismo, ¿eh? Por ejemplo, una vida con alimentos sanos sin un esfuerzo muscular no es posible. O sea, ya hay gente que como causa del cáncer indica obesidad y falta de ejercicio. Yo ya lo he visto a alguna gente más, ¿no? Entonces, eso solo se puede recuperar dejando las ciudades y recuperando muchos trabajos que antes se hacían con esfuerzo muscular. No podemos confiarlo todo a las máquinas, porque las máquinas nos convierten en piltrafas humanas. Tenemos que volver otra vez. Yo entiendo, o por lo menos mi observación personal me dice, que con menos de 3 horas diarias de trabajo muscular el ser humano no puede estar bien físicamente. Y tenemos que recuperar eso que cuando todo nos va en la otra dirección, esto hace esto porque es cómodo, esto otro porque es cómodo, tenemos que buscar una vida incómoda, porque una vida incómoda es la vida sana. Y es peligroso apostarlo todo a los alimentos sanos, porque es una parte del asunto, ¿eh? O sea, un huerto no solamente es bueno, un huerto llevado porque proporciona alimentos sanos, sino porque nos da motivo a un ejercicio muscular que la sociedad actual nos niega. O sea, un huerto también es bueno por el trabajo que invertimos en él. Y no podremos ser sanos si no hacemos ese ejercicio. ¿Esto qué significa? Pues tenemos que empezar a mirar a las máquinas como causa de enfermedades. Es decir, pero y nos dices que antes el trabajo de la agricultura era horroroso, era horrible. Mentira, mentira. Dejando aparte el trabajo de la siega y un poco el de la labranza, no lo era. Yo aquí ese tema lo trato con bastante documentación, ¿no era? ¿Y qué tiene de malo hacer un esfuerzo muscular fuerte? No tiene nada de malo. Nos construye como... No solamente tenemos que construirnos como seres espiritualmente fuertes, sino también como seres físicamente fuertes, ¿no? Necesitamos la verdad y la convivencia, pero también el esfuerzo físico. El esfuerzo físico es fundamental. Tenemos que valorizar el esfuerzo físico. Y eso se hace desde un huerto o varios huertos o un tipo de agricultura en que haya que poner un límite a las máquinas. Tenemos que poner un límite a las máquinas y recuperar las tradiciones de antes. Por ejemplo, la enorme habilidad que tenían nuestras abuelas y abuelos con las manos. Ahora lloramos cuando vemos qué somos capaces de hacer con nuestras manos. Prácticamente nada. Ellos sabían hacer cosas tremendas. O sea, cosas tremendas. Nosotros no, somos unos inútiles. La sociedad de la tecnología y todo esto nos ha convertido en tullidos. ¿Cómo salimos de aquí? Estamos metidos en unas situaciones terribles, ¿no? Estamos llegando casi a un límite en que el humano se despeña en lo subhumano. Porque claro, sería absurdo que el futuro solo fuera inteligencia y reflexión. No puede ser eso. La recuperación de las habilidades manuales es sustantiva. Es muy importante. El cerebro se construye y la inteligencia en gran medida a partir de las manos, ¿no? Entonces, yo recuerdo en muchas iglesias románicas que aparece una mano y la gente llega y dice, ¿qué quiere decir esto? Aparece una mano, pues está muy claro, hombre, la importancia de la mano en los seres humanos. Es muy importante, lo presenta ahí, pues porque hay que usar las manos, no podéis ser simplemente gente que no las uséis, ¿no? Entonces, estas cuestiones son muy difíciles de... Ya sé que en la sociedad actual todo se está desplomando, pero al menos si no podemos construir una sociedad nueva en la realidad, por el momento podemos construirla en nuestras cabezas y explicarla y decir esto es lo que debería ser y no el mundo actual, que es un mundo de pesadilla.